Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo muy cariñosamente en este día miércoles 16 de noviembre. Y nada, nuestro amigo Tomás, aunque ustedes no lo crean, está dándole comida al papagayo para que no grite tanto. En serio, le está dando comida al papagayo. Pero ya viene, Tomás. ¿Ah? Yo apenas lo vea que ya está en línea, lo incorporo. Por mientras yo voy a aprovechar de saludar a nuestros queridos amigos que están conectados. Está Perico Pérez, Erika Lutges, Rosa Melfierro, Jorge Calderón, Estil, Carmencita Miller, queridísima, Patricia Álvarez, también, queridísima amiga. ¿Quién más está? José Allende nos saludó, Jorge Calderón parece que ya lo saludé. Carlos Escale, ¿cómo estás? Desde Batuco nos saluda Carlos Escale. ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, hoy día tenemos un programa bien interesante, como todos los miércoles, con los análisis bien asertivos. Sergio de la Torre está también, ahí se acaba de conectar. Un gran abrazo también para ti, Sergio. Hoy día tenemos un gran programa con Tomás, tenemos hartos temas que tocar. Y nos vamos, como siempre, Tomás se va. A mí lo que me gusta de los análisis de Tomás es que él se va a la parte conceptual. Y eso a mí me encanta, porque los temas en general, para poder abordarlos de una buena manera, se abordan desde el punto de vista conceptual, se aborda el concepto. Si uno no tiene claro los conceptos, generalmente los análisis no son los adecuados. Se acaba de conectar Mirela Conejero, Nicolás del Río, ¿cómo estás, querido amigo? Nora Grimaldi, hola Nora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya viene Tomás, ¿eh? Tomás le está dando comida a su papagayo, para que no grite tanto durante el programa. Carlos Corbalán también se conectó. Muchas gracias, Carlos, por considerar bueno este programa, te lo agradezco. Es un programa, mira, este programa se ha ido consolidando. José Aurelio también se conectó recién. Este programa se ha ido consolidando fuertemente. Ya con Tomás estamos juntos más de un año, deben ser unos 14 meses. Y fíjate que el programa ya se ha consolidado. Hay gente que espera este programa todas las semanas. Y de hecho, es más, una persona a la cual yo admiro mucho, que es don Sergio Melnik. Sergio Melnik en su Twitter, hace como unas 3 semanas atrás más o menos, publicó en su Twitter que el mejor programa político, a juicio de él, obviamente, era el programa de los miércoles de mayoría silenciada con Tomás Jocelyn Hall. Por lo tanto, significa que el programa hemos logrado consolidarlo y hacer de este programa un programa de calidad para entregárselo a todos ustedes con mucho cariño. Aquí está Marcia Salgado. Hola Marcia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? María Jacqueline también. María Eugenia también se conectó. ¿Quién más está? Álvaro Herrera también se conectó. Ricardo Godoy, Víctor Romero. Y ahora, bueno, ahora ya se incorpora nuestro querido amigo Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Perdón por la demora en la conexión, efectivamente. Aquí no, yo ya le expliqué que estabas dándole comida a tu papagayo. Sí, eso es lo que estaba haciendo, efectivamente, recién. No, está perfecto. Oye, Tomás, quiero decirte primero que vi tu video, tú me lo mandaste ayer de primicia, yo lo vi ayer en la noche. Me pareció muy buen video, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy asertivo. Yo creo que una de las cosas que a mí me gusta de tu análisis es que tú, diferente a muchos políticos que se quedan en la chimuchina, tú te vas al concepto y eso es súper importante. Lo que estás explicándole a la gente. Sí. ¿Sabes lo que está explicando en el chat? Sí, dime. Yo me demoré semanas en ese tema, porque lo vengo trabajando hace rato y se me está reforzando, porque en el fondo la idea central de lo que yo destruí ayer tiene que ver eventualmente con que los incentivos están mal puestos y aquí la gente, a pesar de lo que se cree, no está tomando la crisis como una oportunidad para corregir, todo lo contrario. Están haciendo todo lo contrario, se están encerrando en las mismas conductas de siempre y están tratando de venderle a gente eventualmente de que el estado actual de esta crisis eventualmente los van a beneficiar, ¿ya? Y en el fondo es un acomodo de grupos. Son grupos que se quieren llegar y colocar. Sí. Lo que yo trato de alguna manera de hacer en esa reflexión es demostrar que la apuesta es equivocada y que los incentivos están rigidizando posiciones y están llevando a las personas a hacer todo lo contrario a lo que uno hubiera esperado que hicieran, por así decirlo.
Entonces, fíjate que hoy día Ángela Vivanco se mete, que la vocera de la Suprema, se mete en una disputa con Carolina Toá, ¿ya? Con respecto al tema de la ley de aula segura, ¿no? Y con el hecho de que Carolina Toá respaldó a Iracy Hasler, la alcaldesa, diciendo de que la ley aula segura en realidad era una mala ley. Eso es lo que está diciendo, en buenas cuentas, ¿ya? Y que en el fondo, cuando se aplicó esa mala ley, en el fondo era peor, por así decirlo. Entonces, el problema, y ahí es donde Ángela Vivanco aparece diciendo que no le corresponde al gobierno definir qué leyes cumple y qué leyes no cumple. En principio está diciendo una gran verdad, ¿ya? Sí, pero claro. Si tú recuerdas lo que hizo Ángela Vivanco hace semanas, cuando se produjo el hackeo de los correos electrónicos al Estado Mayor Conjunto, ella llegó y dijo que no iban a perseguir la violación de correos, no lo iban a perseguir. No le corresponde a la Suprema definir qué delitos se persiguen o no, porque eso le corresponde a la Fiscalía, por así decirlo. Entonces, el solo hecho de que tú tengas un Supremo diciendo que no van a perseguir delitos, en la práctica te está dando a entender de que hay leyes que no se van a cumplir. Entonces, aquí tú tienes a la Suprema, tienes al gobierno, a la ministra del Interior, tienes al ministro de Educación con respecto a los liceos bicentenarios, tú tienes a Gabriel Boric con respecto al tema de ¿cómo se llama? La ley antiterrorista, diciendo que no van a cumplir leyes, no la van a cumplir y no van a cumplirla. Y yo quedo helado con esas declaraciones, porque demuestra que en el fondo actualmente les da lo mismo, no les importa, ¿ya? Hoy día mismo, actualmente, tú tienes en la segunda, toda a primera plano, una fotografía destacando a Francisco Rego, ¿ya? Y destacando cómo la figura de estas figuras de oposición que han surgido en debate televisivo de Sin Filtro y otros, están en el fondo generando opinión pública en una dirección u otra. Y yo discrepo de esa lectura. Es una apuesta por un estilo político adversarial que no está redundando en resolver el problema público del país, sino que todo lo contrario. Se está trabando la plaza pública del país, se está predisponiendo en contra, por así decirlo, porque por alguna razón todos estos actores creen, por así decirlo, que esta conducta los va a beneficiar y lo está perjudicando. Tú deberías tener en una crisis como esta la disposición del gobierno por cambiar. Deberías tener eventualmente un cambio del gabinete, deberías tener un cambio de la base de apoyo del gobierno, ¿no? Deberías tener efectivamente un gobierno que tuviera disposición a entenderse con los... Nada. Todo el mundo aquí se está trincherando actualmente, creyendo que en el fondo van a poder lograr posición. ¿Y cuáles son las posiciones que ellos creen que logran? Visibilidad, ¿no? Ellos creen que logran visibilidad y que la visibilidad es suficiente como para darles oportunidades o competitividad en una próxima elección. El problema radica en que el país, mientras tanto, sufre las consecuencias de esa apuesta, ¿te fijas o no? Y las consecuencias de esa apuesta es de que nadie se hace cargo de sus problemas, sus angustias, sus tramas, por así decirlo. Entonces, sí, yo sentí la necesidad de explicar esto y explicarlo con lujo de detalle. Algunos me han dicho que, claro, yo aplico una visión muy inductiva, yo tomo todos los ejemplos y los coloco en vitrina, por así decirlo, y trato de hacer sentido de ello. Pero en el fondo eso es lo que estamos viviendo diariamente. Y yo trato de marcarlo no solamente en Chile, Andrés. Trato de mostrar cómo esta cosa es lo mismo que está ocurriendo en México, lo mismo que está ocurriendo en Argentina, lo mismo que está ocurriendo en Brasil, lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo mismo que está ocurriendo en Colombia. ¿Ah? Y la verdad de las cosas es que tú llegas a la conclusión de que aquí nadie tiene interés, de alguna manera, de cambiar la base de relaciones. Cuando esto mismo, porque algo así ocurrió, te quiero decir, en los 80, pero cuando eso ocurrió, aparecieron actores que dijeron corten el deseo. Dos actores fueron decisivos en los 80 para que de alguna manera todos nosotros nos comportáramos distintos. Uno, la iglesia. Si no hubiera sido por la iglesia, actualmente, la verdad de las cosas es que la trama política del país y la salida no hubiera sido igual. Así que la iglesia cumplió un rol de ordenar y de moderar a los actores, todos nosotros que estábamos en las universidades, en los sindicatos, los líderes sociales, los partidos, la formación de ellos. En segundo término fueron los gringos. Los gringos trajeron a Chile de embajador a Harry Barnes, que era un hombre que venía de la India, Andrés, venía de la India.
Y era un hombre que no venía con una idea preconcebida de cómo era la política en Chile o en Latinoamericana. Todo lo contrario, porque el gobierno norteamericano, en ese entonces, en manos de Ronald Reagan, venía muy desprestigiado por la guerra civil en América Central. Si tú recuerdas, los gringos habían sufrido las consecuencias de una triangulación que se hicieron para comprar armas y favorecer a los iraníes. ¿Te acuerdas el caso Irán-Contra, eventualmente, que permitió eventualmente llegar y justamente liberar a norteamericanos que estaban secuestrados desde el año 79 en la embajada norteamericana de Teherán? Y si tú recuerdas, eso fue un escándalo que terminó además con un desprestigio del gobierno y al mismo tiempo una guerra civil en América Central que duró y cruzó 6 países, ¿ya? Y sí, fue un desastre. Los gringos, la verdad, las cosas que habían aprendido de esa consecuencia tenían ganas de alguna manera de cambiar la lógica para que no se les repitiera el cuadro eventualmente en países como Chile y otros, y en la salida política que progresivamente se fue dando eventualmente en la región. Bueno, yo te quiero decir que eso fue virtuoso. Yo lo único que quiero decir que en Chile eso llevó a que los actores públicos chilenos dejaran de llegar y hacerle ceras, por así decirlo. Vino el acuerdo nacional, sí, todo el mundo se empezó a ordenar la fila. Pero en Chile hoy día eso no existe. Ayer yo compartí en mis redes un artículo de America's Quarterly, que es una publicación bastante interesante de gente dedicada en Estados Unidos a tratar de analizar la política regional en las Américas. Y ese artículo que yo compartí ayer destacaba cómo los gringos, la verdad, las cosas que han perdido interés en América Latina. La han perdido. Al punto de que este fin de semana hubo manifestaciones en México con motivo actualmente del intento de López Obrador por manipular la autoridad electoral. Has tenido al mismo tiempo la elección en Brasil y que hasta este momento hay manifestaciones callejeras y conflictos con respecto a los que existen. Sí. Así es. Tienes al mismo tiempo Colombia, que es un tiro al aire de todo lo que han propuesto eventualmente un nuevo gobierno, eventualmente que poco menos que quiere refundar el país, poco menos eventualmente. Y tú tienes, para qué decir, la situación con Venezuela, que la administración actual de Biden eventualmente después del conflicto en Ucrania ha tenido un acercamiento con el régimen de Maduro eventualmente para tratar de resolver problemas de suministro de gas, de petróleo actualmente y de alguna manera distender efectivamente el conflicto que tienen ahí. Entonces, cuando tú ves esa política exterior gringa hacia la región, pierden interés. Su único interés hoy día de parte de los norteamericanos, de parte de la región, el impacto que tiene el flujo migratorio en la frontera con México, por así decirlo. Eso es lo que les preocupa. Pero todo lo demás, la región vale hongo, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes en Chile actores que en la práctica no tienen ningún incentivo para cambiar, yo pongo nota para llegar y decir que esta cosa no va a resultar. Vas a tener un deterioro político cada vez peor, por así decirlo, y un desencuentro público entre sus distintos actores que en vez de llegar y ordenarse se va a empeorar. Y yo eso lo he tratado de llegar y describir, y ese fue el motivo de la publicación de ayer. Sí. Oye, Tomás, Quiero que entremos en una materia bien especial. Evidentemente que Gabriel Boric ha tratado, no lo ha conseguido mucho, pero ha tratado de dar como una especie de cambio, como una especie de golpe timón, que al final no ha sido golpe, porque él dijo que ahora sí que en la Araucanía hay actos terroristas. No dijo que había terrorismo, dijo que habían habido algunos actos terroristas, lo cual es ridículo, porque hay terrorismo en la Araucanía, eso es indesmentible. Y dijo que iba a aplicar todo el rigor de la ley, que él iba a ser implacable, inflexible, y a las 2 horas sale la Camila Vallejo diciendo que iban a hacer una mesa de negociación por la paz de la Araucanía. O sea, ahora, mi pregunta es, Tomás, según tu visión, ¿qué le pasa? ¿Hay una descoordinación entre el presidente y sus ministros, entre sus voceros, o manda el Partido Comunista en el gobierno? No, no solamente, es que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Este es un gobierno minoría que no tiene ninguna pretensión de dejar de ser el gobierno que es. Es decir, no va a cambiar su base de apoyo. ¿Está? Entonces, todos los intentos que han existido hasta ahora con el objeto de llegar y que cambie el rumbo no han resultado. No resultó apruebo. No resultó eventualmente la apuesta por un grupo socialista moderado en el gobierno, la Carolina Tobá, Carlos Monte, Esteban Valenzuela, la Ana Lía Uriarte, Mario Marcel. No ha resultado tampoco la apuesta por Claudio Grossman y grupos que han querido llegar y fidelizar el nombramiento externo, y eso es lo que destacó ayer, lo que es el intento por Nicolás Izaguirre de ser
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Esos grupos Sí. que se han vendido como que entrando al gobierno cambia el gobierno, no han convencido a nadie que cambia nada. Y como tú muy bien dices, Gabriel Boric va a la Araucanía, dice que hay terrorismo, pero que no va a aplicar la ley antiterrorista, ¿va? No va a perseguir esos delitos en esa condición. Y llega y dice que y anuncia que va a cambiar la ley por otra cosa, actualmente, por una ley de crimen organizado. Y en realidad no basta mucho entender de que es una mentira lo que está diciendo, porque no son leyes que apuntan a lo mismo, ¿ya? No es lo mismo tipificar, no es lo mismo tipificar delitos que son urbanos, que están destinados a bandas de narcotraficantes o a los delitos asociados al manejo financiero de ese negocio ilegal, eventualmente, que se da transfronterizo y se da en zonas urbanas, financieras, que llegar y perseguir eventualmente delitos que están destinados a producir temor, ya sea porque por sus fines o por los métodos que efectivamente emplean, bomba, incendio u otro tipo de métodos de comisión. No es lo mismo. No, llegar y decir que tú vas a enfrentar eventualmente la Araucanía con una ley de crimen organizado, en el fondo va a politizar una ley de crimen organizado destinada a otra cosa y la vas a desnaturalizar, no lo vas a poder resolver. Pero no solamente fue ese anuncio, el de Gabriel Boric, que a mí me llamó la atención. Yo ya te dije hace un minuto atrás, la ley de aula segura, los liceos bicentenarios, el tema de perseguir o no el hackeo de correo electrónico a organismos de las Fuerzas Armadas. Sino que además, te quiero tratar de decir, efectivamente tú mismo lo has dicho, esa Comisión por la Paz lo que pretende hacer es un catastro de la reivindicación de tierras indígenas en el sur. Eso ya está hecho. Eso lo hizo José Antonio Viera Gallo cuando era ministro de Bachelet el 2008 y 2009. Se dedicó con una comisión que tomó esta pega actualmente por su cuenta, de llegar y justamente ver hasta qué punto actualmente, cuál era el estado de situación a esa fecha de las reivindicaciones territoriales. Y la conclusión a la cual llegó José Antonio era que las reivindicaciones abarcaban 4 regiones. 4 regiones completas del país. En ese entonces, que hoy día son 5 regiones, porque la región se dividieron. Y no solamente la de Biobío Ñuble, sino que, la de Valdivia en ese momento tampoco estaba dividida, por así decirlo. Así que, por lo tanto, tú tienes 2 regiones más, y estamos hablando de 6 regiones. De 6 regiones en el sur, eventualmente, que abarcaban, si tú dejas suelto este tema, y todos te lo van a ir efectivamente reclamando. Entonces, la experiencia de estas comisiones son malas, porque generan una expectativa de transferencia de propiedad en la zona, que lo único que hace es que aumenta la extorsión y aumenta la violencia, aumenta intermediarios en la zona que giran a cuenta de grupos armados que tienen por objeto asustar a los propietarios para que se deshagan de las propiedades y bajen los precios. Eso es el punto. Y yo eso lo vi cuando yo postulé como candidato a senador por Malleco, y yo vi, y tú te vas a sorprender, Andrés, creo que en algún momento yo lo comenté en programas contigo, a mí me sorprendió la gente que estaba metida en ese negocio. No era solamente gente izquierda, había gente de derecha, habían intermediarios, había gente de derecha ligados a los fondos. Yo conozco a uno que era hermano de un ex embajador en Alemania actualmente, conocía a uno, que se dedicaba a llegar y justamente actuar de intermediario en la y a mí me escandalizaba eso, porque eran grupos eventualmente que en el fondo tenían por objeto entrar a profitar de un conflicto ajeno. Y lo mismo ocurrió, para decirte esto, en los 70 y en los 80, ¿te acuerdas con las restituciones de tierra a través de los bonos Cora? ¿Te acuerdas eso, no? Sí, ¿Te acuerdas claro, que eran los bonos Cora y que estaban todos guardados y que de repente hubo intermediarios que se dedicaban a llegar y justamente licuarlos, convertirlos en dinero constante y sonante o en recuperar reservas de tierra actualmente, que hubo un intento por llegar y hacerlo de parte de muchos? Bueno, yo conozco mucho a las personas que se dedicaban a ese tráfico y yo vi eso en esos años. Y yo ese modelo lo vi reproducir ahora en la Araucanía. Entonces, cuando tú tienes a Gabriel Boric que anuncia esta comisión que tiene por objeto hacer un catastro de la reivindicación de tierra, lo único que está haciendo es aumentando la ansiedad en la zona. Entonces, tú no tienes un gobierno que quiere corregir. Lo que tienes son grupos alrededor que creen que pueden llegar y pechar por posiciones adentro del gobierno, creyendo de que así van a salir ganando.
Y eso, el mejor ejemplo, ni siquiera es el tema de la Araucanía, sino que el tema de la fiscalía. Ver hoy día, porque se suponía que ayer, Gabriel Boric, antes de subirse arriba al avión para irse a la PEC, iba a llegar y anunciar qué nombre de los 5 que se había salido en la quina actualmente iba a salir definido por parte de él como presentado para el Senado para que lo ratificaran como fiscal nacional. Y la verdad es las cosas que hemos visto todos los días, como la Corte Suprema, abogados de la plaza, la PDI, la masonería, y grupos en particular han tratado de presentarse como detrás de cada uno de estos candidatos, tratando de alguna manera de mejorar las posiciones de unos y otros para llegar y justamente llevarse la fiscalía para la casa. Y yo he criticado eso. He dicho que en el fondo eso lo mismo ocurrió para cuando terminamos con Jorge Abbott en la última vuelta. Y lo único que va a ocurrir es en la incapacidad para llegar y resolver el grave problema de credibilidad que tiene la Fiscalía Nacional para llegar y justamente hacer su pega. Porque en la práctica tú no puedes enfrentar el delito en Chile y el aumento de violencia si no coordinas fiscales, jueces, policías y gobierno. Esos 4 actores son centrales en cualquier política criminal. Y es el gobierno el que tiene que llegar y hacerse responsable de esa política criminal. Pero la verdad de las cosas es que aquí cada uno funciona por su cuenta. Por eso yo soy tan crítico de Ángela Vivar. Por eso soy tan crítico de estos grupitos que tratan de alguna manera de aprovecharse el pánico, por así decirlo. Y entonces yo te voy a decir, aquí tú no tienes un cambio de lógica. Esta es la misma lógica de grupos que creen que ahora sí que sí. Y en el fondo no van a hacer nada. Tú hoy día, ayer, se cumplieron 3 años, Andrés, 3 años del acuerdo constituyente. Del acuerdo ese del 15 de noviembre del 2019. Horroroso, Tomás, ¿qué querés que te diga? Claro, horroroso. Y te quiero tratar de decir, es que yo lo que quiero tratar de destacar es de que pocos recuerdan cómo se manejaron de mal los distintos actores los días antes y los días posteriores al 15 de noviembre. En ese entonces, Andrea Lamán, Pablo Longueira, Mario Desbordes, la misma Jacqueline Van Rieselberger, gente que llegó y dijo una cosa y después otra. Yo esta crítica se la he hecho a la Mariana Elwin, también a Sebastián Sichel, gente que no sabía qué hacer y que en el fondo creyeron que con el acuerdo constitucional eventualmente se iba a producir un nuevo momento para el país que iba a llegar y converger. Fue un desastre, fue un fracaso. Y hoy día ese proceso constituyente está muerto. Y está muerto porque lo declaró muerto ¿quiénes? Guillermo Teller, la señora Jaime Mulet, el nuevo presidente del Partido Común. La izquierda ha declarado muerto ese proceso constituyente. Sí, pues, así es. La izquierda ha declarado muerto ese proceso constituyente. Y lo han declarado muerto porque no hay verdaderamente ánimo de ponerse de acuerdo. Y no hay ánimo de ponerse de acuerdo porque usaron el proceso constituyente creyendo que iban a poder hacer una constitución a partir de los desacuerdos, incentivando nuestros desacuerdos. O sea, ese juego chileno de tratar de llegar y profitar de una crisis y convertirla en un juego político es lo que yo quiero advertir que no va a resultar. Fíjate que ayer, uno de los ejemplos que yo uso siempre, Pepe Out, llegó y dijo, fíjate que dijo que él era partidario de eliminar los pactos. Yo vengo hace años, junto con el voto obligatorio, hace años, yo vengo promoviendo la necesidad de eliminar los pactos electorales, porque no sacabas nada con cambiar el binominal si no eliminabas los pactos, porque lo que tú tienes hoy día es un binominal disfrazado y todo el mundo precocina la democracia. Si tú tienes 2 grandes tribus, no siquiera tienes 2 alianzas, tienes 2 grandes tribus en Chile, manejados por los grupos más extremistas de cada uno de ellos, ¿ya? Y los incentivos son cada vez más a que esta cosa se te va a ir por la punta. Entonces, eliminar los pactos es correcto, porque fíjate que hoy día es el centro político que está pulverizado. La democracia cristiana se divide, se va Matías Walker, se va Claudio Rego, se va la Jimena Rincón, se van todos, por así decirlo. Después tú tienes amarillos, tú tienes eventualmente a una especie de todo el mundo armando grupos, en el fondo partidos instrumentales. Uno es una especie de PPD a la democracia cristiana, un PPD hacia la derecha. Y tú tienes un populismo político en el país, actualmente, que fue lo que determinó que Vlado Mirosevic ganara la Cámara de Diputados hace 2 semanas atrás. Entonces, tú lo que tienes en este instante es una fragmentación política que no te va a ordenar el país, ni te lo va a ordenar esta apuesta de visibilidad, el tratar los panchorregos que salen ahí eventualmente y tratan de alguna manera de decir, esta es la nuestra, por así decirlo.
Esa apuesta chilena por esa fragmentación, esa visibilidad y ese mal manejo es lo que tiene al país así. Es lo que hace a que la Fundación Teletón sube a Gabriel Boric al escenario de la Fundación Teletón, porque en el fondo le dice a la Fundación Teletón: presidente, venga para acá, si usted sube al escenario va a mejorar su popularidad, Y la Fundación Teletón logra, en el fondo, desdecir a Gabriel Boric de todos los desprecios que le destinó a Mario Kreuzberger y a la Fundación Teletón hasta hace pocos meses atrás. Entonces era una especie de win-win, pero en el fondo es muy decadente, porque en el fondo actualmente eso te produce un impacto, primero en los partidarios del gobierno, que dicen: ¿quién es este señor? Que hasta hace poco estábamos diciendo no a la Teletón y ahora decimos sí a la Teletón. ¿Y quién es esta gente que una vez dice una cosa u otra? Entonces después, posteriormente, lo suben este fin de semana a un concierto de Joan Manuel Serrat en el Movistar Arena, por así decirlo. Entonces empiezan a tratar de vender la imagen de que en el fondo la impopularidad de este gobierno la pueden resolver por la vía de estas maniobras. Y estas maniobras son lo mismo que hacía Trump en Estados Unidos. Y mira cómo le está yendo a Trump en este momento en el Partido Republicano en estos días actualmente. Hoy día, la verdad de las cosas es que podrá seguir jodiendo y podrá seguir interviniendo. Pero hoy día los que quieren deshacerse de Trump están en el Partido Republicano. Divide a su propio sector. Y en el fondo, actualmente son grupos que te dicen: ¿sabes qué más? No me ayude, compadre, no me ayude, señor, porque la verdad la cosa me está perjudicando, por así decirlo, me impide avanzar. Bueno, ese es el dilema que tiene Chile hoy día. Grupos que se quieren colocar, girar a cuenta del país, seguir explotando las rabias y pasiones de Chile a sus beneficios para llevarse el poco nada de las pequeñas parcelas, de las pequeñas feudos que creen que les pertenece. Yo no veo cómo eso resuelve los problemas políticos del país, todo lo contrario. Sí, es verdad. Oye, me pareció bastante patético, no sé qué te pareció a ti, pero a mí me pareció bastante patético esta idea de Boric de haber ido al concierto de Joan Manuel Serrat. Yo creo que sus asesores comunicacionales, yo creo que le dieron el palo al gato, digamos, porque quisieron hacerlo aparecer como un gran estadista que recibía una ovación tremenda, pero era lógico que tenía que recibir una ovación si Serrat es de izquierda, izquierdoso, y a Serrat lo van a escuchar los izquierdosos. Entonces, obviamente, que lo iban a ovacionar. ¿Te fijáis? No sé, es lo mismo que, no sé, que vaya ponle tú a un concierto, que vaya una persona de derecha a un concierto de ¿cómo se llama? De Alberto Plaza. O los quincheros. Claro, lo van a aplaudir. Claro, entonces como que... Pero voy a decir, si esta cosa yo no lo veía desde Pinochet en el Festival de Viña. Además te quiero decir una cosa, Andrés, el Movistar Arena no caben más de 12.000 personas, ¿no? O sea, es muy parecido a lo que es el Teatro Caupolicán, para que vayamos viendo exactamente las dimensiones de lo que estamos hablando. Y el público que va a un concierto de Joan Manuel Serrat es mi generación, ¿no? Es la generación tuya y mía, para que tú sepas, de izquierda, ciertamente, pero es la generación nuestra, por así decirlo. Bueno, yo he tratado de describir los arquetipos, son 5 arquetipos que tengo identificados y que yo me burlo de esos 5 arquetipos, que yo los identifico como la cultura de los del 38, ¿ya? El voto duro de los 38. Y yo trato de describir quiénes son los cinco grupos. Bueno, yo te voy a decir los 5 grupos. Uno son lo que yo llamo los middle-aged ñoñoínos con una mentalidad C2, C3, pero que se comportan como si fueran grupos D y E. Son precarizados. Son gente de tu generación y la mía, que en el fondo tiene complejos por el manejo de la transición y que quiere llegar y proyectarle a estos pendejos actualmente sus complejos para llegar y justamente radicalizarlos. Esos son la gente que estaba en el concierto de Joan Manuel Serrat. Ese es el perfil. El middle-aged ñoñoíno. Ya. El segundo grupo que está ahí adentro actualmente, yo las llamo como cabronas narcotraficadas, ¿ya? Son mujeres que de alguna manera actualmente, tú has visto esas mujeres que llegan y estimulan a sus parejas para llegar y justamente ser despiadados en la comisión de un delito, ¿ya? Yo los he visto, ¿eh? Yo en alguna oportunidad
en un parque eventualmente ahí en Providencia, vi eventualmente un atraco de una pareja a otro grupo de personas, a unos muchachos eventualmente, en donde la que era más dura era la mujer. Era la mujer. Entonces yo las trato como las cabronas narcotraficadas. Mujeres que son más puntudas que sus parejas. Mujeres que de alguna manera usan a Boric como si que fuera su osito de peluche, por así decirlo. Y no hay ninguna cosa que pueda hacer Boric que va a estar cometiendo algún error. Todo lo contrario. El tercer grupo son gays precarizados. Son gays vendidos en una agenda LGBT al gobierno de turno. Ese grupo eventualmente es muy raro. Ese es el grupo que ha estado jodiendo a Felipe Kast estos días eventualmente. Ese es el grupo que eventualmente usa hasta el día de hoy el sexo como un recurso político, por así decirlo. Ese es el grupo, ¿no? Que... Qué ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Y no solamente es ridículo, sino que además demuestra que los tipos eventualmente son muy volubles a ser usados por otros, por así decirlo. Que otros lleguen de alguna manera y los terminen por manipular, por usar, por llegar y perjudicar, por así decirlo. Bueno, ya se me olvidan los otros dos, ya me acordaré efectivamente. Exactamente. Tomás, ¿qué falta, Tomás, de recursos intelectuales de usar la inclinación sexual que uno pueda tener como herramienta política? Lo encuentro de una bajeza. Yo he pasado 40 años, Andrés, he pasado 40 años que me han jodido con ese tema y me joden y lo hacen gente de derecha e izquierda. Te voy a decir una cosa con toda sinceridad. Y la verdad es que yo no pesco. Y no pesco, ¿sabes por qué no pesco? Porque creo que de alguna manera es inútil, por así decirlo. Por eso yo soy tan crítico de Gonzalo Lacarrera cuando llega y le dice a la Emilia Schneider, tú eres hombre, por así decirlo, porque la verdad de las cosas, eso se llama lo que se llama performative utterances. En el fondo tú conviertes el lenguaje en una acción. Es como decirle a alguien, yo te despido. Es una frase, pero en el fondo es una acción, ¿ya? Y en el fondo hay gente que cree que diciendo tú eres hombre, esa cosa hace algo. No hace nada. Tú no puedes llegar y estar diciendo a los demás cómo deben ser o cómo deben sentirse. Esa cosa no sirve para nada, por así decirlo. Y la pretensión de convertir la política en una performative utterance es realmente algo que hace pernicioso y perverso actualmente el trato entre todos nosotros, porque te cierra disposiciones en vez de abrírtelos, por así decirlo. Entonces, lo que yo quiero tratar de decir al hablar de los arquetipos de la cultura de los 38, por así decirlo, es que estoy tratando de destacar una manera de pensar de grupos que hoy día están en el 38%, están en minoría. Fueron 70 y tantos por ciento, casi el 80% del país, 78% del país. Pasaron a ser el 55% cuando votaron por Boric en diciembre pasado. Y hoy día están en el 38% y bajando. Andrés, están bajando. 2/3 de los chilenos estamos en contra de este gobierno. 2/3. Sí, claro. Y eso incluye a mucha gente que votó por Gabriel Boric en diciembre pasado. Incluye a muchos. Entonces, creer de que este gobierno, todo el esfuerzo debe ser dirigido a tratar de en el fondo, insuflar una especie de identidad tribal de parte de esos 38 es un error. Lo que hay que hacer es hacer que ese grupo deje de joder, que en el fondo eventualmente se den cuenta que han perdido y que en el fondo el gobierno cambie de lógica, por así decirlo, y nos abramos a otro diseño de gobierno, por así decirlo. Pero no quieren. Y aquí hay gente, no solamente esos del 38, sino gente de derecha y otros que está tratando de venderle al gobierno que no tiene por qué hacerlo tampoco. Y que en el fondo lo único que tiene que hacer es preocuparse de las encuestas. Ahí tú tienes a Cristian Valdivieso, a Pepe Out, ahí tienes efectivamente, ahí tienes a Roberto Isakson, ahí tienes a la Academia, ¿te fijas, no? Ahí tienes a la Segunda, ahí tienes a los empresarios, ahí tienes a los empresarios que tratan de alguna manera de decir al gobierno, mira, no, usted siga como está, ¿eh? Siga haciendo la reforma tributaria que va a hacer, siga haciendo la propuesta de la reforma de pensiones que va a hacer, siga manejando mal el tema de orden y seguridad, siga teniendo los colegios en la situación que tiene. Yo lo voy a ayudar subiéndolo arriba de una bicicleta, al Teatro Teletón, lo voy a llevar a un concierto con Joan Manuel Serrat, y yo voy a llegar y decir que usted le está yendo regio, ¿ya? Y que en el fondo aquí cambió el gobierno completamente. Yo quiero tratar de advertir que eso no es solamente culpa del gobierno, Andrés. Eso no es solamente culpa del gobierno. Es también culpa de tu oposición. Es culpa de tu oposición y la manera como los grupos están tratando de acomodarse ahí adentro con el objeto de secuestrar al país. Y eso, sí. Yo lo que quiero advertir, en un ciclo económico como el que tenemos en este momento, no tiene por dónde. No tiene por dónde. Esa es la verdad. Absolutamente. Oye, Tomás, otro tema que es interesante tocar, y que a mí me parece
honestamente me parece un carerrajismo enorme, es la repostulación o la postulación a su reelección en la UDI de Macaya. Lo encuentro increíble. Una persona que no ha escuchado a nadie. ¿Ah? Ellos tienen una cúpula política que se encapsularon en una, ¿no es cierto?, en una idea de que tienen que cambiar la Constitución. La gente le dice, no queremos cambiar la Constitución, paren con el hueveo, queremos arreglar los problemas que nos están aquejando a la gente, que son la inflación, de terminar con las listas de espera en la salud, queremos, ¿no es cierto?, que vuelva la inversión extranjera, que hay una serie de problemas en Chile y ellos siguen encapsulados con el tema cambiar la Constitución, cambiar la Constitución, cambiar la Constitución, y a él se le ocurre la maravillosa idea de repostularse porque él se considera que lo ha hecho maravillosamente bien y que la derecha necesita a un hombre como él para seguir adelante con toda esta serie de equivocaciones que la derecha en general ha cometido durante, no digo este último año, Tomás, yo creo que la derecha se viene equivocando hace 15 años, por lo menos. A ver, Andrés, esto es Piñera, y no solamente esto es Piñera, esto es una derecha económica. Sí. Y lo que ha demorado, pero mira lo que está ocurriendo. Primero que nada, esto no solamente es la UDI, esto también es Evópolis. Esta era la candidatura que Luciano Cruzcoque debió haber ganado en Evópolis, y la perdió, la ganó Gloria Hatt y la perdió. Y fíjate que no solamente la perdió, gente que debió haber apoyado en esa disputa interna totalmente a Luciano Cruzcoque, como Hernán Larraín, hoy día quedan fuera del Consejo General de Evópolis. Entonces, para serte sincero, ellos están divididos. Después, ¿para qué te voy a decir Renovación Nacional? O sea, Chaguán llega y justamente después del tema de la entrevista del domingo de Gabriel Boric, efectivamente, otra cosa es con guitarra, y Chaguán pinta monos, va a la moneda actualmente y llega y saca una guitarra, por así decirlo, creyendo que eso lo va a prestigiar, y todo lo contrario, por así decirlo, porque en el fondo queda como idiota, por así decirlo. Queda como idiota. Después tú tienes, déjame continuar, después tú tienes a Gonzalo Müller, ¿ya? A Gonzalo Müller, que fue uno de los tres que dirigió la franja de rechazo, actualmente la franja televisiva, que ahora viaja a Panamá para llegar a recibir un premio por la franja. Y ese premio da lo mismo, porque además postularon todos los spots, todas las franjas de rechazo y apruebo postularon, por así decirlo, lo mismo. Entonces, tiene una forma que tienen los chilenos para llegar y buscar validación política externa a las tonterías que cometen acá. Gonzalo Müller no solamente es responsable de un mal manejo de rechazo, sino que es responsable al mismo tiempo de un grupo que ha tenido un muy mal manejo extranjero. Estos son los que trajeron a la Cayetana Álvarez de Toledo y que finalmente el gobierno termina respondiéndoles trayendo a la Mariana Mazzucato y a Stiglitz. No sé si tú te recuerdas eso actualmente. Sí, los tipos tienen más prensa. Hoy día, en este momento, mientras nosotros estamos en este programa, a Europa ha viajado Camila Vallejo actualmente para llegar y justamente, supuestamente, hacer una gira a favor de la tergiversación, de la fake news y todo lo demás, y se ha convertido en algo que en realidad no le ha salido muy bien, por lo menos hasta ahora. Pero al mismo tiempo tú tienes a Kast entre Barcelona, Bélgica eventualmente, y de vuelta a España eventualmente para tratar de agitar a grupos católicos integristas y extremistas, por así decirlo, y seguir en una apuesta a favor de Vox, y seguir en una apuesta actualmente en grupos adversariales, una visión adversarial que va a salir mal. Y te voy a decir que cuenta con algún nivel de ayuda en eso. Oye, sí, los grupos que están detrás de Kast en Europa acaban de llegar y elegir, ayer, Andrés, te estoy contando ayer se eligió la cabeza del comité episcopal de la Iglesia Católica en Estados Unidos, ¿ya? Y se ha armado una disputa entre los grupos más partidarios del Papa Francisco y los grupos conservadores, porque el hombre que ganó es nada menos que eventualmente el secretario personal de Monseñor Sodano, del cardenal Sodano, que era secretario de Estado del Vaticano. Entonces, en el fondo, los grupos más conservadores y más anti-Papa Francisco han ganado la Iglesia Católica gringa actualmente, que es una iglesia importante, no la mires a huevo, por así decirlo. Y te quiero llegar y decir que no solamente ganaron la cabeza, el obispo que efectivamente la preside, sino que acaban de ganar hoy día, acaban de ganar la Secretaría General, eventualmente en manos del obispo de Oklahoma, que tú comprenderás, Oklahoma es el estado. Oklahoma es como si yo te dijera a ti,
probablemente la comuna más derechista actualmente del país, por así decirlo. El obispo de Oklahoma versus actualmente quien era el cardenal obispo de Newark en Nueva Jersey, actualmente que era un hombre mucho más cercano al Papa Francisco. Entonces, la disputa liberal conservadora en la Iglesia Católica gringa está que arde y va muy a la par del conflicto político norteamericano, ¿ya? Con Trump y con los partidos republicanos, muy a la par, muy a la par. Piensa tú que Biden y que la Nancy Pelosi son católicos, los dos, ¿no? Y la verdad las cosas que representan un catolicismo liberal y gringo actualmente que queda muy offside, sobre todo por los temas que están en discusión sobre el aborto y sobre otros eventualmente allá. O sea, cuando tú tienes esta disputa en marcha en el mundo y Chile trata de participar en estas trenzas, por así decirlo, como te estoy tratando de graficar, el efecto es perverso. Porque en vez de llegar y ayudar, yo me dediqué más de 10 años a relaciones externas en el país y me subí arriba al avión eventualmente a cada rato, pero en el fondo traté de trabajar los vínculos que me correspondieron a mí para tratar de alguna manera no solamente meter a Chile en esos temas, sino meterse en grupos que de alguna manera fueran moderados y que pudieran tener algo que ver con lo que estábamos realizando en Chile y que en el fondo pudiéramos llegar y destacar alianzas sanas, gente mainstream, por ejemplo. Pero cuando tú tienes a estos otros gallos, y eso es lo que quiero tratar de decirte, Macaya, Chaguán, Gonzalo Müller, la Gloria Hutt, lo que estás teniendo son un grupo de derecha ligado hacia Sebastián Piñera que no quiere soltar la teta, ¿ya? Así es. Y los gallos son los que están detrás, son los gallos que están, mira, acaban de anunciar que se va, ¿cómo se llama? Juan Sutil, de la Confederación de la Producción del Comercio, pero va a ser reemplazado por Ricardo Meu. Y si bien es cierto que cualquier cosa es mejor que tener a Juan Sutil en la CPC, la verdad la cosa es que el grupo humano que está hoy día pretendiendo seguir dirigiendo el gremio empresarial chileno es muy mediocre. Y eso te lo he dicho en otros programas anteriormente. O sea, este grupito, Mewe, Jorge Riesco en la Sonami, Javier Macaya, Gonzalo Müller, Bernardo Fonten, Evópoli, la gente efectivamente en Chaguán, Francisco Rego, eso es una derecha económica. Y eso es un problema que yo se los he dicho a ellos. En vez de tranquilizar las aguas en la derecha y ordenarla, te va a motivar a que el PDG Parisi eventualmente llegue y tenga un grupo de enajenados que efectivamente no los pueda dirigir. O que el señor Gonzalo Lacarrera llega y haga lo que le da la gana, o el señor Gaspar Rivas haga lo que le da la gana, o el señor Johannes Kaiser haga lo que le da la gana, o efectivamente el diputado mormón, ¿ya? Efectivamente Pino, actualmente haga lo que le da la gana, por así decirlo, y tú no vas a tener un grupo humano que se ordene políticamente para captar y tratar de alguna manera interpretar al grueso de los chilenos que estamos en otra, por así decirlo, ¿te fijas, no? Entonces, a mí no me extraña nada que estos grupos sigan en la misma, nada, y no me extraña nada que van a seguir efectivamente pretendiendo profitar, pero ojo, lo que quiero decirte es de que están fracasados. Y yo lo que he dicho es de que Javier Macaya, y se lo he dicho a él, así que no estoy pelando ni nada, lo he dicho a él representa intereses que están tratando de alguna manera de privilegiar sus intereses económicos por sobre los desafíos políticos de su propio sector. Eso es lo que hace que Bernardo Fonten, en el fondo, haya estado dispuesto a prueba, hasta que después le salió mal nomás, ¿ya? Y hoy día apenas se anuncia una reforma de pensiones, el tipo eventualmente está enajenado y no sabe cómo reaccionar, por así se vuelve como un erizo. Y eso es lo que hace que los que apostaron por Mario Marcel hoy día tienen que llegar y decir que se sienten defraudados con Mario Marcel. Eso es lo que hace, mira lo que el otro día Klaus Schmidt-Hebel llegó y dijo de Mario Marcel, llegó y dijo que era un ministro que todo lo hacía con tejo pasado. Y que en el fondo esta es la reforma tributaria más perversa o más negativa para el país en más de 100 años, ¿ya? En más de 100 años. Entonces, lo que yo te quiero tratar de plantear a ti eventualmente de que estos grupos no hacen uno. No están resolviendo la fragmentación política del país, la están dividiendo. Es lo mismo que la Jimena Rincón que dice, ahora me toca a mí. Son grupos, te voy a decir Andrés, son grupos que están tratando de, en el fondo, cultivar a Evelyn Matei. Si tú me dijeras hoy día que hoy día se convocara una elección presidencial,
ese grupo se iría corriendo, a donde Evelyn Matei le trataría de pedir a ella eventualmente que fuera la candidata presidencial Seguro, de su sector. seguro, porque es la mejor evaluada hoy día, claro. Pero le diría, es que yo no creo en eso, y te explico por qué. Esa es la misma lógica que efectivamente trataron de hacer de Lavín, y le falló, ¿ya? Porque en el fondo es un juego de estos mismos encuestólogos de tratar de hacer creer de que lo que se juega en el país está en el margen, ¿ya? Y esos incrementos marginales te van a hacer la diferencia. Entonces, por eso tienen a la Evelyn Matei callada, la tienen callada y la tienen hablando de puras estupideces con respecto a la ropa, coser su ropa o cualquier tontera. Sí. Porque las veces que ha intervenido en el juego político ha sido muy errática y ha terminado, en el fondo, diciendo cosas que la han perjudicado y ha tenido que desdecirse o quedarse callada, por así decirlo. El problema radica en que ese juego, lo que está haciendo, no te ordena el cuadro político en el centro político del país, no te ordena el cuadro político con la derecha más extrema, no te la ordena. O sea, no me va a venir a decir a mí que Gonzalo La Carrera va a venir efectivamente a abrazar a la Evelyn Matei, que Kass va a venir a abrazar a la Evelyn Matei, no me va a venir a decir a mí que Parisi va a venir a abrazar a la Evelyn Matei. Tú no me vas a venir a decir a mí que eventualmente la Jimena Rincón va a ir a abrazar a la Evelyn Matei, Matías Walker va a ir a abrazar a la Evelyn Matei, y que todo ese grupo de amarillos va a ir a abrazar a la Evelyn Matei. Mentira, lo que vas a tener es una fragmentación. Esos grupos van a seguir apostando por tener una plancha larga de candidatos. ¿Te fijas? Van a apostar por tener una plancha larga de candidatos de 8 o 9 candidatos y van a creer en sus cabezas de que en el fondo ellos van a salir un poquitito mejor que los otros en una disputa relativa actualmente, por así. Bueno, eso es lo que terminó en Vlado Mirosevic en la Cámara de Diputados hace una semana, un poco más de una semana atrás. Eso es lo que terminó, no terminando a favorecer la oposición, sino que terminando a favorecer al gobierno. Es lo que hace que el gobierno diga que ellos tienen una peor oposición y en esa disputa oposición-gobierno salen ganando. Y yo te voy a decir mi opinión. Efectivamente el gobierno en esa disputa sale ganando. Y ahí es donde tú tienes gente a dos lados del mesón. Tienes a estos empresarios, esta derecha económica que trata de trabajar esta cosa ahí, en el fondo, monopolizando esas imágenes con el objeto de alguna manera de nunca salir de esta crisis, de seguir una crisis indefinida que de alguna manera nunca se zanja, ¿ya? Bueno, y ese es el problema, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces, no me vengan a mí a decir que ese juego es de buenas intenciones, de muy malas intenciones. Y es un juego público que no tiene cómo actualmente introducir incentivos para que todos los actores se ordenen. No lo tiene. Va a ser gobiernos de... Imagínate, ponte tú que ya hacemos toda esta cosa y se da como ellos dicen. Ponte tú que se da como ellos dicen. Ponte tú que esta cosa incluso termina en un gobierno eventualmente respaldado por Chile Vamos. Por Chile Vamos, presidido por alguien como Evelyn Matei. ¿Tú me vas a decir que el país se ordena? ¿Tú me vas a decir que el país eventualmente llega y logra eventualmente resolver los motivos de desplome político que tiene hoy día el país en el país? No lo tiene. No va a despertar gestos como un Sebastián Piñera 3.0, por así decirlo, ¿te fijas, no? Va a ser una especie de la misma lógica de siempre, tratando de seguir profitando en vez de cambiar la lógica pública del país. Eso es lo que quiero tratar de decir. Entonces, que tú me digas a mí que Javier Macaya pretende llegar y justamente continuar, que continúe, me da lo mismo, pero el problema es otro. Demuestran grupos que no han aprendido y que van a seguir insistiendo. Y ellos están fracasando. Estos meses han sido un fracaso para la gente que votamos rechazo actualmente. Rechazo no fue capaz de convertir la expresión política en un triunfo político y se convirtieron en un triunfo en un fracaso. Ese ha sido... Ese ha sido el problema. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. No capitalizaron nunca el rechazo. Nunca. No lo capitalizaron. Nunca. No. Oye, Tomás, a mí lo que me da me provoca mucha ansiedad es darme cuenta de que los partidos que más han perdido partidarios, han perdido integrantes, ha sido la UDI y Renovación Nacional. Se han ido, han perdido militantes, digamos. Y si una persona de un partido político, ¿no es cierto?, que está él como presidente, ha logrado que se les vayan un montón de personas, lo mínimo que puede hacer es dar un paso al costado, porque evidentemente que su gestión no ha sido exitosa, ha sido un fracaso. Entonces que él diga... es lo mismo que pasa con la democracia cristiana y Chaín. Se van todos. Se va la Jimena Rincón, se va Matías Walker, se va Ignacio Walker, se va Claudio Rego,
Se va 3 diputados, se va Miguel Ángel Calisto, se va Jorge Zafiro, se va la Johanna Pérez eventualmente también. Pero tú sabes, el único que no se va, es Fuad Chahín. Y en el fondo, Fuad Chahín, el único que no se va es Fuad Chahín. El único que no se va es Fuad Chahín. Está en reflexión, eso sí, está en reflexión. Es ridículo, porque lo que te quiero tratar de decir efectivamente que ese tipo despierta con una gira de traste a cualquiera. Si da lo mismo, si está en una cuestión de derecha-izquierda en la DC. Es un tipo que no genera confianza, que lo que ha hecho eventualmente genera líos, por así decirlo. Y no solo en la DC. Este tipo, como convencional constituyente, fue un incordio. Llevó a Cristian Viera a la lista y finalmente termina eligiendo al único otro independiente por esa lista, actualmente, que termina trabajando con Jaime Baza y toda la izquierda en la convención constituyente. Ese sujeto trabajó con Cristian Monkeberg en la convención constituyente tratando de enredar todo. Enredaron todo evitando que se fuera a polemizar el reglamento ante la Corte Suprema o ante recursos judiciales. Son tipos que eventualmente apostaron por apruebo. Son tipos que además enredaron absolutamente la fórmula final, porque si tú recuerdas, Fuad Chahín amenazó con renunciar, si tú recuerdas bien, eventualmente a la comisión de régimen político, eventualmente. Y en ese momento la comisión llegó y produjo un acuerdo. Apenas se produce un acuerdo entre todos los demás, por así decirlo. Entonces, cuando yo te estoy diciendo que aquí el empecinamiento de ciertos pescados, de seguir insistiendo y quedarse con su cosa, y además con la concomitancia del resto. A mí Javier Macaya me dijo en un auto un día que en realidad él veía con muy buenos ojos eventualmente de que Jimena Rincón iba a seguir siendo una alternativa política para adelante. Yo quedé al lado. Estos tipos, en el fondo, se usan como socios. Eso es lo que quiero decirte. Se usan como socios. Y son personas que en el fondo no sueltan prenda, no la sueltan. Creen que llega y su permanencia depende de que todos otros actorcillos eventualmente se queden eventualmente y se ayuden unos a otros. Bueno, yo te quiero llegar y decir que esa cosa es perversa, porque en el fondo lo que incentiva es diferenciarse de eso. Y no solo personas como yo, sino que eso te va a llevar a la derecha a irse más a la derecha, mucho más a la derecha. O sea, esto fomenta a París. Esto ayuda a París. Eso es lo que quiero tratar de decirte. Esto ayuda a un populismo político que no tenga nada que ver con ello. Y eso es lo que no quieren entender. Sí. Ahora, ¿tú crees, Tomás, que Franco Parisi va a volver a intentar postularse a la presidencia de la República por control remoto de nuevo? A ver, no creo que por control remoto, pero no hay ningún incentivo para que no lo haga. Todo lo contrario. Hasta antes de la elección de la Cámara de Diputados, Andrés, hasta antes de la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados, a París le estaba yendo bien. Tú estabas teniéndolo que estaba volviéndose cada vez más duro contra el gobierno, y en segundo término estaba empezando a tener grupos que le estaban reconociendo algún nivel de protagonismo. Tenías a Rodolfo Carter, que anunciaba viaje a Alabama, cosa que hizo después, ¿ya? Pero a lo mismo, pues lo anunció antes, eventualmente. Tenías al mismo tiempo a la Pamela Giles conversando con él, en el fondo porque la Pamela Giles creyó de que ella podía llegar y profitar eventualmente de la coyuntura en la Cámara de Diputados para ser presidente de la Cámara. Tuviste eventualmente en ese momento al Partido de la Gente envalentonado, creyendo de que ellos iban a ocupar un rol de bisagra adentro de la Cámara para llegar y justamente levantar la candidatura de Víctor Pino, que el mormón que creyó que por el hecho de ser mormón iba a ser el primer mormón presidente de la Cámara de Diputados. Y no lo conocía nadie. Bueno, yo lo que quiero tratar de decirte es de que todos esos grupos, por mucho que hicieron el ridículo, estaban creyendo que le estaba yendo bien, ¿ya? Que le estaba yendo, que esta era la de ellos. Bueno, se produce el problema que sale electo Vlado Mirosevic, y lo que algunos han tratado de decir es de que aquí el costo político de Parisi es irreversible. Yo discrepo de eso, todo lo contrario. Aquí el incentivo político es para que el tipo eventualmente siga ahí y joda. Aparezca en estos streamings eventualmente los bad boys y eventualmente pretenda seguir pauteando. Y al revés, las razones por las cuales él le va bien o empieza a llegar y crecer son todo lo que te estaba tratando de comentar. La reelección de Macaya, la guitarra de Chaguán, el subir al Teatro Teletón a Boric eventualmente al escenario,
es como se llama Cristian Valdivieso, Pepe Out y Roberto Isaacson, que dicen que ahora el gobierno en el fondo rompió la inercia de la impopularidad, ahora le está yendo bien. Son la gente que está tratando de decirle al gobierno de que en el fondo, ¿cómo se llama? El fiscal debe ser tal o cual, por así decirlo. Esa gente son pechadores de influencia, son los típicos chilenos colocados, por eso no sueltan prenda. Y esa gente, Andrés, produce mucha antipatía en el resto del país. Y es muy fácil colocarlos a ellos como parte, como el rostro del problema. ¿Te fijas, no? Es muy fácil. O sea, no cuesta nada. No son gente que tiene mucha popularidad. Todo lo contrario. Cualquier cosa que se convierta en algo que no tenga nada que ver con ello va a tender a crecer, por así decirlo. En un juego de quién es el mal menor, ellos siempre salen perdiendo. Y ellos creen que ellos van a salir ganando de esa disputa del mal menor. Y no se dan cuenta que salen perdiendo de esa disputa del mal menor. Lo que te va a pasar en Chile hoy día es que se te va a caer, va a pasar lo mismo que en Francia. La izquierda entera se va a desplomar. Se va a desplomar como un todo. Aquí esos grupos han creído que se desploma solamente un grupo de la izquierda. No, se va a desplomar el conjunto. ¿Ya? Va a llegar igual que en Francia eventualmente a tener un costo político por un mal gobierno de Boric. Eso no tengo ninguna duda. Pero tú vas a tener un auge populista en el país eventualmente y incentivos para que en el resto eventualmente no te reconozcan liderazgo ahí. ¿Ya? Y en ese auge populista, los grupos que van a seguir creyendo que se pueden llegar y controlar, que es Piñera, la derecha económica y todo, van a producir antipatías políticas de tal envergadura, que van a terminar ayudando a ese populismo. ¿Ya? Entonces yo tengo que llegar y justamente tratar de no solamente de advertir este problema, sino que decir qué hago, porque la verdad la cosa es que tipos como yo, y olvídate de mí, tipos como yo, personas que votamos rechazo, pero que no tenemos ninguna intención de llegar y sumarnos a este circo, por así decirlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque la verdad de las cosas es que no nos interpreta esta disputa, ¿te fijas o no? Entonces, tú tienes que llegar y justamente entender de que esa es la disputa cultural que se juega en los próximos 3 años. Y estos tipos no van a soltar prenda, porque no tienen pretensiones de soltar prenda. Para que el señor Francisco Rego aparezca hoy día en la primera plana de la segunda, en el fondo tiene que llegar y tener gente detrás que está diciéndole al gobierno que le está yendo bien. Son la gente que dice que en el fondo la popularidad del gobierno está disminuyendo y que Gabriel Boric va a salir bien. Entonces viaja Gabriel Boric a PEC. Y en el fondo, fíjate que este es el tercer viaje, este es el cuarto viaje de Gabriel Boric fuera de Chile. ¿Eh? O sea, sí, tú tendrías que llegar, tendrías que agregar el viaje a Argentina, tendrías que agregar el viaje a Canadá y Los Ángeles, ¿te acuerdas? Sí. Tienes que agregar el viaje a Nueva York, a la ONU. ¿Ya? Y ahora este es el cuarto viaje. ¿Ya? Bueno, en estos 4 viajes no había ni uno que le salió bien. Y en este viaje, hoy día, cuando estaba pisando en Indonesia, eventualmente él empezaba a llegar y decir, efectivamente, en buenas cuentas, de que aquí, ¿cómo se llama? Es un viaje que está orientado a las inversiones. Bueno, yo quiero ver eso. Y que va a hacer anuncios. Lo que quiere decir que va a anunciar de que supongo que va a traer algún paquete de inversiones, cosa que ni Mario Marcel ha logrado efectivamente realizar hasta el día de hoy. Le fue mal. Le fue mal. Le fue mal. Lo que yo quiero decirte a ti, hoy día incluso en las redes sociales se estaba compartiendo imágenes del presidente de China en un diálogo de un saludo con el primer ministro de Canadá, y en donde el presidente de China y el presidente de Chile lo trata como un pobre lacayo, lo trata pésimo actualmente, y poco menos que le reclama el haber filtrado una conversación a los periodistas actualmente, y poco menos que le dice que no va a volver a hablar con él hasta que eso registre de que no va a aceptar ser tratado así. Lo dejó como el ajo, como el mono. Entonces, que Chile crea que en ese juego, nosotros estamos de alguna manera que Gabriel Boric va a representar un antes y un después, es como mentira, por así decirlo, ¿te fijas o no? Entonces, yo lo que quiero tratar de decirte es que en este Chile está mal orientado, ¿ya? No estamos haciendo lo que debemos hacer en el plano interno, no entendemos los códigos que están ocurriendo afuera, y los grupos que están tratando de colocarse y no sueltan prenda siguen en la misma. Bueno, yo no creo que eso puede resultar bien. Lo que quiero tratar de explicarte es que va a resultar mal. Pero estos tipos te venden esas ilusiones, te las venden. Y parte de su esfuerzo es estar constantemente tratando de vendértelo como una ilusión. Yo creo que eso no va a resultar. Sí. Ahora,
Tomás, dentro del espectro político, dentro de todo el espectro político, ¿quién tú consideras que está haciendo eventualmente un buen trabajo o un trabajo aceptable? Lo que quise hacer con lo que grabé ayer es demostrar de que la crisis chilena no es solamente culpa de un gobierno, es culpa de todos nosotros. Sí, esto es una crisis colectiva, Andrés. Además te quiero decir una cosa, porque tu generación y la mía actualmente fue formada siempre que el Espíritu Santo al final del día ayudaba a Chile. ¿Ya? Y que quedara la cargada, que quedara tarde o temprano alguien o una fuerza sobrenatural iba a llegar a arreglar las cosas. Yo lo que quería tratar de explicar es que eso no es cierto. Esto puede ser peor y cada día ha sido peor. En la elección presidencial del año pasado fue la última oportunidad que tuvimos para haber agarrado 16 años. 16 años de una lógica pública alternativista, binaria y absolutamente suma cero. Y decir, ¿sabes qué más? Por aquí no tenemos cómo salir bien. Esta era la oportunidad para llegar y decir, no podemos seguir gobernando el país así. Y al contrario, terminamos peor. Porque los tipos creyeron poder monopolizar efectivamente el juego al punto de llevarse todo para la casa. Y esto ha generado que el gobierno, por primera vez en 30 años, no resiste 8 meses. Ya a los 8 meses está desplomado y con un nivel de impopularidad que no se había visto nunca a esta fecha. Nunca. Entonces ahora te vienen a decir que esto se puede seguir haciendo y que en el fondo tiene un buen destino. Y yo te quiero tratar de decir que eso no es así. Y yo te quiero llegar y decir que a nadie le importa fuera de Chile, a nadie. Así que les da lo mismo actualmente todo este esfuerzo que hacemos nosotros en APEC, en lo que hacemos en ¿cómo se llama?, en UNASUR, que es lo que hacemos con Brasil, que es lo que hacemos actualmente en la región o con el país tal o cual. Chile hoy día, para lo único que realmente importa, te voy a decir al tiro para lo que es. Tenemos costa, tenemos Pacífico. Tenemos el estrecho Magallanes, tenemos la isla de Pascua y tenemos minería, tenemos cobre, litio. Yo te diría que esas son las únicas cosas que a la hora que tú llegas y preguntas por Chile te van a preguntar. Ya ni siquiera te preguntan por el fútbol o por nuestros tenistas. Te preguntan solamente, no, ¿para qué te van a decir que ya no te preguntan por nuestra economía ni por su expresión política? Su democracia. No, te van a preguntar por cualquiera, el Pacífico, los puertos, te van a preguntar por el estrecho Magallanes, por la minería, por el litio. Nada más, pero nada más. O sea, que Chile no entienda cómo cambiar esa percepción, cómo meterse en algo que pueda llegar y mejorar y sumar valor. Es una crisis generacional. Andrés, yo quiero llegar y decirte que esto es un forro generacional. Porque el grueso de las personas, yo cuando estaba hablando de los 5 arquetipos, que te hablé hace un rato atrás, y que me faltó hablarte de 2 de ellos, que eran los hooligans. Entonces, tú nunca has visto esos pelotas que creen que Chile es un partido de fútbol y lo miran como una barra brava, una teleserie, y lo miran desde lejos. Y los otros no solamente son los hooligans, son lo que yo llamo los cicletubbies, esos fanáticos que se suben arriba de una bicicleta y que llegan y justamente, si uno como yo me caigo en una bicicleta, eso dicen que ya no tengo nada que decir en la política nacional. Son unos locos, por así decirlo. Bueno, Chile está plagado por aturdidos mentales que se le ha metido a la cabeza que no hay otra forma de gobernar a Chile que así. Y que no hay otra forma de llegar y que en este juego de culpa, de odiosidades mutuas, por así decirlo, que tiene al país cada vez más deteriorado y precarizado. O sea, aquí falta liderazgo, hay un vacío político, hay falta de disposiciones mutuas, están los incentivos mal colocados, el ciclo económico no puede estar peor y nadie está haciendo lo correcto para que esta cosa se corrija. Si no me vengas a mí a decir o preguntar quién lo está haciendo bien, lo están haciendo todos muy mal. Los que tienen poder, influencia, los que pueden llegar y hacer algo, una diferencia, no tienen interés, porque ellos están convencidos que a pesar de lo que te he descrito, ¿ya? A pesar de lo que ellos van a salir ganando. Ellos van a salir con la fiscalía, ellos van a salir con un ministerio, ellos van a salir con la presidencia del BID, ellos van a salir eventualmente, en el fondo, eventualmente que el gobierno va a tener que contratarlos, por así decirlo. Ellos van a salir diciendo, oh, no, es que Pancho Rego sale en el programa Sin Filtro, o el otro le dan una portada en un diario, o lo que sea. Ese juego son incentivos perversos, por así decirlo, y no resulta. Oye, Tomás, hay un amigo, Alejandro Cárdenas, que escribió hace rato, yo me quedé con la idea de él, escribió lo siguiente, dijo, bueno,
En este momento los políticos lo están haciendo horrible, el gobierno lo está haciendo desastrosamente mal, no están preocupándose del pueblo, sino que están preocupándose de llevar adelante su revolución, esa es la verdad. Para ellos lo importante no es solucionar los problemas de la población, es llevar adelante sus reformas estructurales, su revolución, que creen que tienen que cambiar todo lo que hay, pero no saben hacia dónde van, porque no tienen idea, porque tú le preguntas a Boric, a Lavallejo, ya, ¿y qué es lo que van a implementar? No tienen ni la más remota idea. Por lo tanto, esta cosa va para mal. El terrorismo está, pero de un desastre, el narcotráfico un desastre. Y te voy a hacer un comentario. Yo tengo 2 amigos que son ex coroneles de Carabineros. Y tú sabes que la gente conserva, la gente uniformada conserva su rango y sigue teniendo información, acceso a información reservada y todo. Y estas 2 personas, bueno, uno me hizo el comentario, me dijo, mira Andrés, Chile no se va a salvar porque Chile está totalmente tomado por el narcotráfico. Los 3 poderes del Estado tienen el narcotráfico infiltrado. Y yo dije, pero ¿cómo hacer esta cuestión? Bueno, o sea, porque si es así, la cosa está mal. Y llamé a otro amigo, que también, como te digo, es coronel, que no se conocen entre ellos, ¿eh? Se ubican de nombre, pero no se conocen, no tienen relación, digamos. Y me dijo lo mismo. Me dijo, totalmente. Y eso lo sabe todo el mundo. O sea, bueno, esto a niveles de la... Andrés, sí. Esto viene hace rato, pero el problema... Sí. Pero mira, mi pregunta es la siguiente. Con todo ese escenario, más un escenario de que olvídense de que va a haber aquí un pronunciamiento militar, porque eso no va a existir. Eso no va a existir, eso no va a haber, ya no estamos en los años 70, estamos en los años donde los países están muy vigilados y muy controlados por organismos internacionales, por lo tanto los militares no se van a jugar el pellejo por hacer un pronunciamiento militar. ¿Qué significa esto, Tomás? Con este escenario, ¿significa que Chile está expuesto a un enfrentamiento civil? Bueno, mira, sí, lo que yo te decía hace un minuto atrás, esto viene hace rato actualmente, el tema de la captura judicial y la captura de bandas de crimen organizado que tiene como una lógica territorial en el norte, en las zonas urbanas, actualmente es una cosa que ya la vemos. Y es una cosa que eventualmente tiene apoyos adentro y fuera del gobierno, ¿no? y dentro y fuera del Estado, ¿no? Y ese es el problema. O sea, piensa tú que este es un país que tiene a 4 comandantes en jefe procesados por temas de falco económico, todo lo que tú quieras, pero la verdad cosa es que esa cosa no es gratis. Hemos tenido 3 estados mayores o de cuerpos generales de carabineros eventualmente en esta vuelta. Y si bien es cierto que la PDI salió de una crisis en el gobierno de Lagos con un programa de modernización que realmente la salvó de la crisis, después posteriormente el año pasado tuviste al general director de la PDI que tuvo que renunciar porque tuvo problemas eventualmente en lo personal. Entonces tú tienes eventualmente un deterioro institucional muy grande. Hoy día. ¿Te acuerdas del caso ahí en Traiguén del funcionario judicial que tiraba las armas por las panderetas actualmente y que lo pillaron actualmente hace unos años atrás? Bueno, yo te quiero decir, ese sujeto, su hijo, un intendente, que además, aparte de intendente de Bachelet, su papá estaba en la ANI. Y ese sujeto eventualmente era funcionario judicial en Traiguén. Bueno, hoy día salió la condena de ese sujeto por 5 años. Y tú comprenderás que era armamento de guerra. La pena es irrisoria. El abogado que lo defendió, el abogado que defendió a ese tipo, el mismo que defendió, para que tú sepas, a Héctor Yaitul de la CAM, el gordo grande este con barba. Entonces, es el mismo. Entonces, cuando tú tienes en este instante a gente que está tratando de alguna manera de destruirte y debilitarte el Estado y que tiene una captura interna actualmente de esta naturaleza, yo te quería decir una cosa que se nota. Y no solamente se nota, sino que va a tender a aumentar. Bueno, yo te he dicho en anteriores programas que es inevitable que este gobierno no solamente se va a tener que decir, sino que va a tener que reprimir. Por eso tienes a la Carolina Tobar actualmente, en el fondo, dando señales erráticas. Un día dice que efectivamente Carabineros va a tener que llegar y justamente o detener o reaccionar, pero al día siguiente hace la defensa de la Iracy Hassler eventualmente por la ley de no cumplir la ley de aula segura. Este gobierno está en un acomodo, eso es lo que quiero decir, tiene una especie de ajuste interno y que todavía no logra ni el relato, ni la conducta, ni la eficacia
que permita de alguna manera hacer que estas señales sean consistentes. Y las señales consistentes solamente se van a lograr, Andrés, en la medida que hayan detenciones de gente. Si no sacas nada con que Boric anuncia una ley de crimen organizado, no sacas nada con un debate político en un punto de prensa con respecto a las comisiones de restituciones de tierra, otro. No, esta cosa va a depender de que tú tengas una policía que tenga capacidad de acción rápida y que al mismo tiempo la veas en terreno, desbaratando eventualmente cualquier intento o cualquier noticia que tú tengas respecto de situaciones como esta. Fíjate que ayer hubo una nota periodística respecto de la que la PDI estaba haciendo un operativo por secuestros en Santiago. Por secuestros. Sí. Entonces, además tú tienes un debate hasta el día de hoy respecto a las expulsiones de extranjeros, por así decirlo. El gobierno se encuentra metido nuevamente en algo que le pasó a Sebastián Piñera respecto de sus expulsiones. En este último caso, por un recurso judicial de unos extranjeros que habían agredido a carabineros. Si tú tienes, que el gobierno tomó la decisión de expulsarlo y que finalmente les enervaron la acción. Bueno, yo lo que quiero tratar de decirte es que ese juego todavía no tiene ni un diagnóstico compartido entre el gobierno y los tribunales y la fiscalía, y ni siquiera tiene eventualmente un relato público con el respaldo suficiente eventualmente de parte de los grupos que apoyan al gobierno, como para que de alguna manera se traduzca en algo que tú puedas llegar y decir que estos gallos no van a estar desdiciéndose después de que dicen una cosa, ¿ya? Entonces, los tipos están en un proceso que todavía no hayan cómo equilibrarse. Por eso es ridículo lo que hace Chaguán con la guitarra, ¿te fijas, no? Por eso es ridículo Diego Chalper eventualmente de tratar de ir a comisiones con el gobierno para llegar y mantener vivo el proceso constituyente. Por eso finalmente este proceso constituyente no es cerrado por quienes debe cerrarlo, que son la gente de rechazo, sino que lo cierra la señora Mulet, Guillermo Tellet y el presidente Común. ¿Te fijas, no? Entonces, estos tipos no saben, todavía Chile, eso es lo que quiero decirte, Chile está desorientado y el grado de desorientación política ahí, en vez de tener a todo el mundo incentivándose en una cosa común, funciona mal. Ahora, ojo, esto no solamente está ocurriendo en Chile, ese es el problema. Como tú tienes a Argentina, igual. Y como fíjate que en Brasil creo que Lula se acaba de ir a la PEC en un avión entregado por un amigo de él que está preso. ¿Ya? Si tú tienes el nuevo gobierno, brasilero, capturado por los mismos grupos que hicieron que cayera Dilma Rousseff y que cayera preso Lula anteriormente. Aquí nadie ha aprendido nada, Andrés. Nadie ha aprendido nada. Nadie ha dicho, ¿sabes qué más? No podemos seguir así. Esa es mi discusión. Y cuando tú tienes gente que le pone plata a esto, y que le pone respaldo a esto, no se trata solamente de narcotraficantes. A mí me sorprende cada vez que habla Marco Enrique Ominami o Carlos Ominami como peones argentinos y brasileros. A mí me sorprende ver a Kast eventualmente aterrizando entre Bélgica, Barcelona y Madrid, eventualmente agitando a grupos integristas católicos. A mí me sorprende eventualmente llegar y ver efectivamente en Chile grupos que no saben para dónde va la micro. ¿Para dónde va la micro? Por así decirlo. Y que no pueden traducir eso en dinámicas que nos hagan a nosotros tratar con la mejor gente. Porque te quiero decir una cosa, Andrés. En el mundo hay gente decente. Quiero decirte a ti que en el mundo existe gente decente. Y existe gente decente. Y existe gente decente. Has de saber, existe gente decente con plata, con ganas de invertir, con influencia en sus respectivos países y que tienen ganas de llegar y trabajar con gente decente en América Latina, por así decirlo, ¿te fijas, no? Y que tiene ganas de llegar y hacer un network entre gente que podamos llegar y ir en la dirección correcta, por así decirlo. Entonces, mi problema es por qué motivo Chile no es capaz de volver a esa forma de hacer networking, ¿te fijas, no? A esa forma de llegar y, en el fondo, reforzar las condiciones naturales que tiene Chile como un estado temprano, una clase media, una democracia, y usarlo a favor para el bienestar del país, un país que un poco rompe el empate y resuelve su malestar. Ese es el liderazgo público que yo he hecho de menos hoy día. Para eso debiera servir una persona en Alabama, pero no sirve el huevón en Alabama, porque el huevón en Alabama no sirve para nada. Para eso debería servir Nicolás Izaguirre, pero no sirve para nada Nicolás Izaguirre. Para eso debería servir
Andrés Velasco en el London School of Economics. Y no sirve para nada. Para eso debió haber servido Michelle Bachelet. Para eso debió haber servido Michelle Bachelet a cargo de ONU Mujer o a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y no sirvió para nada. Para eso debió haber servido José Miguel Insulza en la OEA y no sirvió para nada. Para eso debió haber servido Ricardo Lago como Capitán Planeta y no sirvió para nada. Para eso debiera servir Andrea Lamán en la Comisión Iberoamericana en Madrid. Y para serte sincero, aunque yo quiero mucho a Marcela, no sirve para nada. Entonces, yo la verdad, las cosas, lo que te quiero tratar de decir en esta vuelta es de que los chilenos no están bien orientados en lo que tienen que hacer. Ese es un punto. Y esta cosa no la vamos a resolver fuera de Chile, la tenemos que resolver acá, entre nosotros. Y mientras no seamos capaces de llegar y justamente razonar bien. Yo te diría, mira, para no atosigar, han habido chilenos que sí han entendido esto. Jorge Ahumada en los años 50 lo entendió bien. Lo entendió Felipe Herrera. Lo entendió Felipe Herrera cuando fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo entendió bien. Han habido momentos de personas que tú dices, ¿sabes qué más? Los gallos entendieron algo y que de alguna manera fueron capaces. Fíjate, tú me vas a retar, tú vas a decir que estoy equivocado, pero mi papá fue toda la generación de Felipe Herrera ahí en el BID y todo lo demás. Y uno de los que entendió esto antes de morir, y por eso yo creo que murió, por eso lo mataron eventualmente, porque Orlando Letelier había logrado llegar y convertirse en una figura en Washington eventualmente que fue capaz de hacer un networking inteligente eventualmente, que en ese momento para la oposición a Pinochet fue relevante. O sea, por un lado tú tenías a Carlos Altamirano, a Clomiro Almeida, la gente del PC en México, en Alemania Oriental, y que ese era un network distinto. Pero que tú tuvieras a una figura de oposición o de la Unidad Popular en Washington, en mitad de Washington, con trenzas en los circuitos gringos, por así decirlo, era lo que llevó eventualmente a Pinochet y a Contreras eventualmente a decir este señor no y le pusieron una bomba. Pero yo quería decirte que Orlando Letelier antes de morir, sí entendió el tema y lo entendió bien. Y yo te diría que en cierto sentido hay muy pocos chilenos, muy pocos. Ya te dije todos los que no. Han habido muy pocos chilenos que en sus incursiones internacionales han sabido llegar y aprovechar. Uno de esos fue Gabriel Valdés y lo hizo en el PNUD y lo hizo después como presidente de la Democracia Cristiana. Si no hubiera sido por cómo Valdés sedujo a los italianos y a Kohl, al alemán, la verdad las cosas que la historia política de la transición chilena habría sido completamente distinta, por así decirlo. Entonces, yo te quiero decir que estas cosas, han habido chilenos que han tenido visión, y hoy día yo siento que no hay visión. Son unos tipos muy mediocres, muy rascas. Y los tipos que deberían ser lo que yo le exijo más, y esto se los he dicho a ellos, a uno de ellos se lo he dicho, a uno, son los empresarios grandes. Andrónico, Julio Ponce, son gallos que tratan con los chinos, tratan con proyectos grandes y todo. Esos gallos deberían estar al tanto, deberían llegar y funcionar bien. Pero tú ves los asesores internacionales que tienen y son muy rascas. No le debió haber pasado nunca a Andrónico lo que le pasó con Horacio Cartés en Paraguay. Nunca le debió haber ocurrido eso. Nunca. Pero no solamente en Paraguay, lo que le ocurrió con la planta Luchetti en Perú, lo que le ocurrió eventualmente con el Banco Riggs en Estados Unidos, lo que le ha ocurrido en 2 o 3 momentos, realmente no son cosas que le ocurren ni en Shanghái, ni en Londres, ni en Luxemburgo, te fijas, ni en el Canal de Panamá. Si yo lo que te quiero tratar de decir, efectivamente, esto tiene que ver con que los chilenos, cuando nos metemos al extranjero, algo nos pasa que algunos de los chilenos son muy mediocres. No manejan idioma, no conocen a las personas correctas, se entusiasman con las trenzas equivocadas y terminan trabajando con grupos que son unos locos. Ese es mi problema. Sí. Oye, yo te voy a hacer un comentario. Yo no sé si lo comenté antes en este programa. A mí me tocó la suerte de conocer a Gabriel Valdés. Lo conocí personalmente, pero ojo, lo conocí en la calle. Fíjate que yo iba solo, iba a mi trabajo, yo era muy joven, yo había tenido yo te calculo unos 29 años, una cosa así, y yo trabajaba en San Sebastián, ahí en el Bosque Norte. Voy caminando y de repente, de frente, me lo tomo. Gabriel Valdés era enorme, medía como 2 metros, era súper grande él, ¿eh? Y me lo encuentro y te digo, yo siempre lo admiré mucho por su prestancia, por su educación, un tipo de una cultura
que ya no se ven gente así, muy raro ver una persona así. Y te digo, yo la admiraba mucho desde muy pequeño, ¿eh? Y sabes tú que tuve la patudez y me paré. Me paré y le dije, don Gabriel, discúlpeme la patudez, pero yo lo admiro desde que soy chico, lo encuentro una persona inteligentísima, educadísima, de una cultura sobresaliente, y me quedó mirando y me dijo, muchas gracias, me dijo, nunca me habían parado en la calle para decirme estas cosas. Y me dio la mano. Yo te voy a contar toda anécdota con Valdés. Cuando yo salgo, soy electo diputado, Valdés estaba postulando a la Unión Mundial Parlamentaria y tenía el respaldo del gobierno para llegar y promoverlo. Entonces se armó una delegación a Londres, a distintas partes, donde fuimos varios. Entre ellos fue la María Angélica Cristi, Patricio Melero, me acuerdo que fue José Antonio Viera Gallo, Sergio Díez también viajó en esa delegación y yo también. Y yo me acuerdo que estamos en Londres y yo me acuerdo que Valdés estaba, efectivamente, de repente salimos a comer, fuimos a Covent Garden. Y en Covent Garden era un viernes y estaba lleno de gente, estaba repleta las calles, estaban bailando, estaba todo el mundo bailando. Y nosotros estábamos caminando y de repente Valdés, actualmente una mujer nada, joven, desconocida, entonces llega y lo agarra y le ofrece bailar. Y Valdés, feliz, sale a bailar con ella a la calle. Y yo miraba esta cosa y comentaba con José Antonio Viera Gallo que realmente era notable, porque Valdés tenía un encanto natural, eventualmente, que hacía que estas situaciones eventualmente se produjeran distintas. El que me contó a mí que había ocurrido una cosa parecida con Valdés en Naciones Unidas era Nemesio Antunes, que en una oportunidad llegó y se encontró en una fiesta en Nueva York, que no sé en qué parte eventualmente, en donde tenía una mujer que estaba encima de un piano y estaba efectivamente, estaban tocando eventualmente el piano, y él llega y agarra las sandalias o los zapatos, un zapato de la mujer, agarra una botella de champaña y le echa champaña al zapato y se toma el champaña con los zapatos de ella. Tú comprenderás que hay que tener cancha para eso. Hay que tener al mismo tiempo una cultura de vida y una forma. Ayer, un amigo mío que ve estos programas y me los edita y me los pone en el canal mío, me mandó la entrevista que Valdés le hizo la Patricia Arancibia. Y yo estaba viendo extractos porque es una entrevista larga eventualmente y realmente tú notas ahí la diferencia entre una persona con un peso cultural y una historia de vida que la tradujo de un modo que realmente era interesante de ver. Ojo, Valdés sufrió incomprensiones y sufrió momentos en que realmente lo trataron mal. Una de las anécdotas que lo perjudicó más en los años fue una anécdota que se produce él siendo canciller y que va a Estados Unidos, creo que el año 68, 69, a un encuentro o de la OEA o de no sé qué, eventualmente, que se juntaron con Nixon, que era presidente de Estados Unidos en ese momento. Y a Valdés se le entregó la responsabilidad de hacer una exposición. Y en realidad parece que cayó mal a Nixon eventualmente la exposición, al punto de que al día siguiente eventualmente Kissinger, que era el asesor de seguridad nacional de Nixon, lo llama por teléfono, y no solo lo llama, sino que parece que se juntan con él, y le representa que en realidad cayó mal el discurso de él con Nixon. Y finalmente esta anécdota está retratada en un libro de Seymour Hersh, que se refiere a Kissinger, pero trata de describir cómo finalmente marcó a Valdés para siempre, porque Valdés se pelea con Kissinger en esa conversación y lo trata de un alemán wagneriano que no entiende nada de América Latina. Y tú comprenderás que decirle a un judío alemán, que es un alemán wagneriano, es insultarlo, por así decirlo, y obviamente eso terminó mal. Y no solamente terminó mal, sino que durante todos los años posteriores, sobre todo cuando Valdés vuelve de Naciones Unidas, el 82, después de la muerte de Frey, y la verdad de las cosas es que le costó mucho a Valdés eventualmente llegar y ser comprendido por esta especie de trenza gringa que yo te hablaba hace un rato atrás, que de alguna manera trató en lo posible de ayudar eventualmente al proceso de transición chilena. No solamente le pasó a Valdés esto, le pasó a John Bill. John Bill era un asesor muy estrecho de Oscar Arias, mientras Oscar Arias fue presidente de Costa Rica.
Y Oscar Arias, durante todo el conflicto en América Central, había hecho esfuerzos por llegar y justamente a hacer diálogos de paz, que se llamaban los diálogos de Esquipulas, y que fueron exitosos, por así decirlo. Eran más de 6 diálogos políticos con el objeto de poner a las fuerzas insurgentes eventualmente en diálogo con los otros para llegar y justamente resolver el problema, ¿no? Bueno, los gringos tomaron eso para mal. Y John Bill es el único chileno que ha tenido una declaración de persona non grata por parte del Congreso norteamericano. Los gringos actualmente han tenido a chilenos de repente en la mira. Y Valdés, a pesar de todo lo que te digo, que realmente es un hombre que a mí me formó y que de alguna manera yo recurro a él siempre como para... Yo creo que no le gustan mucho a sus hijos, ¿eh? A la María Gracia sí. La María Gracia siempre me dice a mí que yo soy el único que habla de Valdés, de todas las personas que han pululado y le deben mucho a Valdés, porque yo te puedo dar la lista completa de gente que le debe la vida a Valdés. Yo te la puedo dar completa. Pero se quedan mudos, no hablan de Valdés. Pero hay muy pocos que hablamos de Valdés. Mariano Fernández, uno de que siempre es muy agradecido y al mismo tiempo siempre destaca la historia de Gabriel Valdés y muy bien, porque Mariano fue probablemente el alter ego de Valdés en el plano de la Cancillería y el plano de la política exterior. Pero hay muy pocas personas que hablamos de Valdés y yo sé que hay otros hijos, no Max, sino que Juan Gabriel, que no recela de este recuerdo que yo hago de su papá, porque la verdad la cosa es que yo hago la diferencia entre el papá y el hijo. Yo no trato igual al papá y el hijo actualmente, no los veo igual. Claro que no. Y yo la verdad de las cosas que en cierto sentido no los trato iguales. Y yo en cierto sentido actualmente me siento muy, no heredero, pero me siento muy identificado con el aprecio y al mismo tiempo lo que fue Valdés. Y echo mucho de menos chilenos con ese talento y con esa soltura de cuerpo y con esa visión pública que de alguna manera echo de menos porque creo que no vamos a salir de la crisis que tenemos en Chile si no volvemos a reproducir gente así. Sí, esos son la gente que nos puede sacar de esta crisis. Esa es la verdad. Sí, totalmente. Oye, Tomás, tengo dos temitas antes de que nos vayamos. El primer tema, ¿qué te parece esto? Hay unos parlamentarios que están presentando un proyecto que, si bien es cierto, es bueno, pero me parece que esto se debió haber hecho hace años atrás, que es un proyecto para eximir del pago de contribuciones a toda la gente que le quemaron las casas o se las quitaron los terroristas en el sur. Esta gente ha estado por años pagando contribuciones de bienes raíces y el Estado, hay una falta de Estado de Derecho tan grande que ni siquiera se habían preocupado de eximir a esta gente, y esta gente tenía que seguir pagando porque tienen la ilusión de recuperar alguna vez sus casas o sus terrenos, porque algunos ya las casas no las tienen porque se las quemaron. Tienen la intención de recuperar sus propiedades y por eso mismo seguían pagando contribuciones, pese a que no podían producir, les mataron los animales o se los robaron, les quemaron las casas, les quemaron las siembras o se las robaron, las cosechas. Y ahora recién, año 2022, van a presentar un proyecto para eximir del pago de contribuciones a las víctimas del terrorismo. Yo te juro que me parece, si bien es cierto, esto es claro que hay que hacerlo, pero me parece extemporáneo. Esto se debió haber hecho hace muchos años atrás. A ver, yo tengo dos opiniones sobre este tema. Primero que nada, los parlamentarios no tienen ninguna iniciativa en materia de gasto. Y como no tienen iniciativa en materia tributaria de gasto, realmente es un saludo a la bandera. Y el problema radica en que en esta Constitución son grupos que no quieren hacer respetar la Constitución. Tú comprenderás que tampoco había iniciativa parlamentaria para los retiros previsionales. Y finalmente, simplemente porque se metieron la norma de la Constitución por donde mejor les cupo, por así decirlo, llegaron y hicieron tabla rasa de eso. Y hemos tenido actualmente un manejo previsional que realmente dejó un daño, por así decirlo. Yo no soy partidario de darle iniciativa de gasto a los parlamentarios, ni tampoco en temas de orden económico. Esto viene de los radicales, para que tú sepas, Andrés. Esto no es una creación de Pinochet con la Constitución del 80. Fueron los radicales lo que, ni siquiera fue Ibáñez, fueron los radicales que llegaron a la conclusión de que los congresos son, si tú les das iniciativa de gasto a un parlamentario, va a terminar, en el fondo, jugando a la galería y convirtiéndose en un populista, y va a ser muy difícil eventualmente corregir eso. O sea, yo, para serte sincero, cuando yo escucho iniciativas parlamentarias como esta, las miro con distancia. Es más, te quiero decir que hoy día, en Arizona, porque los gringos no solamente eligen en estas elecciones a su parlamento, su Cámara de Diputados, sus senadores, a sus gobernadores, sino que también en elecciones laterales al fiscal regional
o pueden estar efectivamente eligiendo también un plebiscito. Y hay estados que hacen plebiscito, ¿ya? Arizona tomó la decisión de llegar y aprobar una norma, porque en Estados Unidos sus legislativos están sujetos a normas de la mayoría simple. Mayoría simple. No existe ninguna norma con un quórum calificado. Bueno, hoy día Arizona llegó y tomó una decisión de que para todas las medidas que tengan que ver con impuestos, no se pueden establecer impuestos a menos que cuenten con el 60% del respaldo de la legislatura estatal, ¿ya? Yo lo que quiero tratar de decirte es que efectivamente las iniciativas de gasto en los países tienden a reducirse y no aumentarse, ¿sí? Entonces, el populismo legislativo de la región es un tema. Ahora, en lo que se refiere a lo que tú estás tocando, es simplemente poner arriba del tapete un problema de violencia y al mismo tiempo de abuso con gente que se le está tratando de hacer vender. ¿Ves de la cabeza que hoy día lo que está ocurriendo en esa zona es que ojalá esos propietarios vendan? Estamos hablando de propiedades que están tomadas. Y están tomadas por personas que tienen apoyo de parte del gobierno. Si estos son tomas con gente a dos lados del mesón, ¿ya? Ese es el problema. Entonces, tú te encuentras que el gobierno incluso hace poco llegó y dijo que no tenía atribuciones para llegar y justamente desalojar estos terrenos. Mentira. Hay propietarios que están en este momento un poco dejados a la mano de Dios porque no han logrado desalojar sus terrenos pidiendo el auxilio de la fuerza pública. Y mientras el gobierno no sienta que tiene un deber de llegar y enervar estas acciones al comienzo, porque una vez que tú estableces estos asentamientos precarios, deshacerte de ellos un cacho. Anda a los campamentos en Valparaíso, en Concepción, son enormes. Anda a La Chimba, actualmente, a donde estaba Felipe Berrío, en Antofagasta, son enormes. Y en el fondo son enormes porque sale gente de esos campamentos y entran otros. Entonces, es una especie de tráfico de gente que ha convertido esto en un negocio. Y esto, ojo, han habido modificaciones legales que han terminado convirtiendo estos mafiosos en personas que cumplen roles. No sé si tú conoces lo que son las figuras de las EGIs. No sé si conoces la figura de las EGI y los intermediarios inmobiliarios para los subsidios habitacionales. ¡Son iguales! Y yo me encontré después de ser diputado y como candidato en la Araucanía, que muchas de las personas que estaban en las tomas de Peñalolén, que me tocaron a mí, se habían convertido en EGIs. Y eran verdaderos corredores de propiedad de subsidios habitacionales. De ahí salió Hadwe y con su inmobiliaria municipal. De ahí salieron estos bestias creyendo que pueden llegar y poco menos pueden... las farmacias populares. De ahí salieron estos tipos creyendo de que tú puedes tener municipios que produzcan bienes y servicios. Porque eso no es el rol de un municipio. Los municipios no están diseñados para productores de bienes y servicios. No es su rol. No es su rol. Bueno, y estos gallos los han tratado de llegar y vender como tales. Si yo te quiero tratar de explicar, Andrés, de que en este momento en Chile, o tú recentras la discusión de que para qué tenemos el Estado, cuáles son los roles de los parlamentarios, cuáles son los roles de los alcaldes, cuáles son los roles de estas autoridades locales y cuáles no son los roles de estos tipos, o vamos a tener un rollo. En la medida que tengamos a particulares que no puedan llegar y gozar de sus propiedades y tú les cobres contribuciones, no solamente tienes un problema tributario, tienes un problema de que la ley no se respeta en la zona. No se respeta y tú tienes un gobierno que se corre de esa pega. Yo he tratado de explicar mucho, Andrés, mucho, de que aquí estamos siendo gobernados por una lógica argentina. Yo te lo he dicho en otros programas y te lo vuelvo a repetir hoy día. Es una lógica de la excepcionalidad. En Argentina la ley viene de la colonia española esto, ¿ya? La ley existe pero no se cumple. No sé si tú te recuerdas de esa máxima actualmente, ¿eh? ¿Ah? La ley se respeta pero no se cumple. No se cumple. Bueno, eso es lo que quieren tratar de venderte, una lógica de las partidas, de las viejas partidas, que en el fondo tú tienes un Estado en el papel, pero a la hora de que tú empiezas a llegar y justamente ver para abajo, no existe ese Estado. No existe la ley, no existe el Estado, no existe la protección de las personas, es una selva muy corrupta. Bueno, eso ya era un problema en la colonia, pero eso en sociedades más estratificadas y más modernas como las que tenemos hoy día, con una clase media estructurada, es muy violento, Andrés. Es tremendamente violento. Y no solamente es violento, sino que te va a destruir lo poco y nada que te quede de democracia, por así decirlo. Entonces, cuando tú me dices lo que me estás diciendo, por eso me molesta Boric cuando llega y dice, no, que va a reemplazar la agenda, la ley antiterrorista por la ley de crimen organizado.
Es una mentira. Y es una filípica. Por eso me molesta la Carola Toá, que por un lado dice que Carabineros puede llegar y justamente pegarle un palo a una persona que se resiste a ser detenida, pero por otro lado no se puede llegar y cumplir la ley de aula segura. Por eso me molesta la Ángela Vivanco, que dice que no van a perseguir, que se queja de Carolina Toá de que el gobierno no le corresponde decir qué leyes se cumplen o no, pero después dice que no se van a perseguir eventualmente los hackeos de correo al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ese cinismo político en Chile es lo que nos tiene muy jodidos. Sin duda, sin duda. Oye, el último tema, Tomás, que quiero tocar contigo es que hoy día salió un informe del Ministerio de Educación y dice que hoy día hay un ausentismo, un abandono de la escolaridad de chicos, 50.000 alumnos se ha estimado, que abandonaron entre el 2001 y el 2022, abandonaron la educación, o sea, ya no están yendo al colegio de hace más de un año. Y te digo, y dicen que un 39% de los alumnos que están matriculados a nivel nacional, que lo calculan en aproximadamente 470.000 alumnos, dicen que presentan una inasistencia grave, o sea, menor del 85%. Esto, Tomás, a mí me prende las antenas, porque significa que vamos a tener un país cada día más inculto. Ya tenemos un país inculto, ya tenemos un país con serios problemas cognitivos. ¿Qué significa que los alumnos ya estén abandonando las aulas? Eso es preocupante, Tomás, me preocupa muchísimo. ¿Qué se puede hacer para que vuelvan? Es que Andrés, no ha habido un año lectivo normal, escolar o universitario en Chile desde el año 2007. ¿ya? Desde el 2006-2007, desde los pingüinos originales eventualmente. Sí, estamos hablando casi 14 años. ¿no? Pero estamos hablando más de 14 años, estamos hablando de 15 años ya. 15 años ininterrumpidos. Por las razones que sean, el terremoto, la epidemia, la efervescencia política, la reforma a la educación, la gratuidad, el tema eventualmente de la selección de los colegios, los liceos emblemáticos, no emblemáticos. Ya has tenido al mismo tiempo demandas salariales de parte de los, los profesores, que ha terminado siendo peores, porque se les hizo, fíjate que el gobierno de Piñera mejoró los salarios, llegó y destinó actualmente una negociación. Ese fue el motivo por el cual se fue Gerardo Varela y por el cual entró Marcela Cubillo. Y finalmente se hizo una negociación que les permitió actualmente una solución. Pero siempre es insuficiente y no se traduce en calidad educativa eso. No se traduce. Porque no hay voluntad y porque el cambio de gobierno, ¿no? Y el ciclo político finalmente jugó a favor de un colegio de profesores ideologizado que ha terminado no teniendo clases y que ha usado la epidemia para no tener clases. Entonces tú tienes hoy día ya 3 años, ¿eh? En donde esta situación ha terminado segregando aún más la educación pública del país. Entonces al final tú tienes una educación municipal que hoy día son de inmigrantes. Y al final, mientras más sea así, vas a tener una enorme controversia respecto de por qué tienes que llegar y privilegiar una educación que no está destinada a chilenos. Entonces se te va a politizar la discusión. Y se te va a politizar en contra, por así decirlo. Entonces nadie va a querer arreglar esta cosa. Entonces aquí Bachelet terminó destruyendo lo que fue su relato público en materia de reforma educativa, eventualmente se terminó destruyendo. Después Piñera trató de manejar la situación y en realidad tuvo ahí a unos bestias, porque Gerardo Varela fue un bestia. Gerardo Varela, ¿te acuerdas de los condones con sus hijos? Sí, ¿te acuerdas de los condones con los hijos? ¿No? Y después, por otro lado, actualmente, el último ministro de Educación que tuvo, que se me olvida el nombre, siquiera eventualmente, que era un hombre, buena persona, todo lo que tú quieras, pero un bestia también. Y era un bestia, eventualmente, que entró en una lucha, eventualmente, por tratar de alguna manera de llegar y obligar a la vuelta a clase en mitad de la epidemia, y no lo logró, fracasó. Y entonces, tú hoy día asumió el nuevo gobierno con este ministro de Educación, que es un desastre. Entonces el señor eventualmente realmente no tiene credibilidad. No solamente no tiene credibilidad,
sino que en realidad la ha enredado. La última fue los anuncios respecto a los liceos bicentenarios, y que en el fondo ha sido desmentido. Ha sido desmentido por el propio Gabriel Boric en la entrevista del domingo pasado en Canal 13. Pero en realidad ese desmentido no es tal. Y te explico por qué no es tal, Andrés. Porque en realidad estos gallos no tienen ninguna intención de llegar y fomentar esos colegios. Ninguna. Entonces ellos te pueden decir que los colegios bicentenarios no van a desaparecer, pero no los van a financiar. Acaban de llegar a un acuerdo en el marco de la discusión presupuestaria para financiarlo, pero no les van a pasar la plata. Esos colegios están destinados a morir. Mientras tengamos un gobierno como el actual, no lo van a apostar por ello. Todo el modelo de colegio actualmente que era distinto a la regla general eventualmente de colegios municipales y que aspiraba eventualmente a la selección de los mejores de una clase media baja, por así decirlo, en el fondo van a ser castigados. Nadie va a querer. Mira cómo está el Instituto Nacional, lo destruyeron. Vayan al Barros Arana, vayan al mismo tiempo a Las Tarrias. Colegios tan destruidos. Y los colegios bicentenarios que se crearon en paralelo para esos colegios eventualmente no valen nada. Tienen problemas de infraestructura, tienen problemas de gestión, tienen problemas al mismo tiempo de falta de apuesta y motivación de sus comunidades. O sea, todo el debate, lo que te quiero tratar de decir es que toda la discusión y el debate sobre el mejoramiento progresivo de la educación pública en Chile está muerto. No me vengas a mí a decir que este gobierno tiene interés de alguna manera, o tiene un relato, un diagnóstico, o tiene una agenda en materia de colegios. No la tiene. No la tiene. Entonces tú me vienes a decir actualmente que en el país hay una deserción escolar, pero si no vale nada. Cambiaron las ponderaciones de las pruebas de selección universitaria, cambiaron el ranking universitario, hizo que los alumnos, mejores alumnos de los colegios emblemáticos, se tuvieran que ir a otros colegios para que no terminaran perjudicados. O sea, tú tienes hoy día, las universidades han sustituido el subsidio a la demanda por un subsidio a la oferta. Entonces no tienen ningún incentivo las universidades de mejorar. Si tú tienes una estructura universitaria en este momento que termina en una relación perversa con el pregrado. El pregrado hoy día chileno, vale hongo. Lo único que hace es financiar la infraestructura universitaria del país. Las financia a través de una matrícula, pero en realidad es muy mala porque los tipos no leen, no manejan comprensión lectora, son propedéuticos. Los primeros 2 años del pregrado chileno, incluso en las mejores universidades chilenas, actualmente vale hongo. No sirve para nada. Los amigos míos que son académicos, buenos, de dedicación exclusiva y que escriben y redactan, me dicen que ya no les interesa el pregrado, les interesan los diplomados, los posgrados, les interesa actualmente ya alumnos en una etapa posterior y grupos más chicos. No les interesa una aula de clase eventualmente con 40, 60 tipos de unos pendejos que van a estar efectivamente estudiando o escrutando si es que el profesor los mira feo o si dice algún comentario sexualmente inapropiado o que de alguna manera ellos puedan interpretar o que los ofende o que los hace sentir menor o si es que les hace un examen y en el fondo se sienten maltratados y le polemizan la nota al profesor y le dicen cámbiame la nota y que le hacen cuestión. Estamos fritos así, te fijas, ¿no? Estamos fritos. Nosotros que nos preciábamos de tener una generación profesional de primera categoría, de clase media, esforzada, hoy día no la tenemos y son muy malos. Sí, no. La educación va de mal en peor y como dices tú, este gobierno no tiene ninguna agenda para mejorar esto, nada. Sí. Bueno, yo creo que este gobierno no tiene ninguna agenda para mejorar nada. Bueno, entonces por ende, que eso es mi problema, pero qué buena que lo dijiste, pero ese es mi problema con Javier Macaya. Yo le dije, Javier, mira, sabes que mientras tú sigas insistiendo en una convención constituyente, estás permitiéndole al gobierno que va a gobernar. Ya, sacan la convención constituyente. Pero ahora tratan de llegar y suplir la convención constituyente con las encuestas. Se lo suben arriba del escenario del Teatro Teletón, lo suben arriba de una bicicleta, lo suben, le dicen, presidente, ahora usted es popular. Eso también es evadir y eso es engañar. Tú tienes que hacer tu pega como oposición. Tú tienes que llegar y justamente preparar en los próximos 3 años el culto de una nueva lógica de gobernar. Tienes que llegar y elaborar un relato, tienes que elaborar un diagnóstico, un plan de acción y tienes que un mix de gente que te dé credibilidad para que eso sea posible hacer. Pero estos tipos están en otra. Entonces, la verdad, las cosas que están en otra y están en un juego muy menor, por así decirlo, y mientras eso siga siendo así, que crean que tienen incentivo. Por eso yo aprecio cuando se hace demasiado evidente el problema.
Entonces, cuando quieran está embarrada, yo soy el primero que diga, miren, si esta cosa no está cambiando, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, los gallos ahí hay que llegar y cobrarles la cuenta. A mí me gusta que tú me estés en este programa, que es un programa que lo ve gente más de derecha, en donde ustedes mismos controvierten a figuras como Macaya, Chaguán, a la gente de esa derecha eventualmente. Ustedes son sensibles a ese debate. Y yo, para ser sincero, no soy intrigante y no soy cahuinero. Yo no trato de alguna manera de dividir a otros. Pero me gusta que ustedes estén haciéndole ver a estas personas que por ese camino no vamos a salir bien. Porque yo concuerdo con ustedes en eso. Sí, exactamente. Bueno, querido amigo, ya llevamos 1 hora y 45, oye, pero largo. Sí, este loro yo le di comer, ¿eh? Yo le di de comer cuando comenzamos, le di de comer y por Dios que ha querido llegar y justamente hacerse notar, efectivamente. No, yo creo que te escucha hablar y como que te llama. A mí me da la impresión de que te llama. Claro, pero ya tiene 14 años, el loro debería llegar y hablar, y entonces grita. Y fíjate que el perro, que no estoy sentado en el escritorio ahora, estoy sentado en el living porque quería cambiarte un poco la escena y innovar un poco en las imágenes. Lo tengo allá abajo, no lo tengo acá encima, por así decirlo. Así que hoy día por lo menos no ha roncado, si ha roncado no se ha escuchado, por así decirlo. No, pero te digo, el perro lo adora a toda la gente, ¿eh? Lo adora a toda la gente. Y el loro finalmente, el loro da su opinión. Oye, ¿de qué tamaño es el loro? ¿Qué tipo de loro es a propósito? Nunca te he preguntado. Son ararauna, son los azules amarillos y son abiertos, desplegados un metro. Son los grandes. Yo he tenido tanto ararauna como aracloróptera, que es el pájaro nacional de Colombia. La ágata la traje de Brasil, la traje con todos los permisos, con CITE, y la interné bien con un amigo mío que vivía en Brasil y que consiguió un aviario eventualmente registrado, permitido y que se hizo bien. Hoy día cada vez más difícil eventualmente traerse aves de esta naturaleza desde fuera, pero hay criaderos chilenos que son establecidos y que funcionan decentemente. Y yo quiero volver a tener no solamente la ararauna, sino quiero tener la aracloróptera, quiero tener las dos, no porque me interesa criarlas, porque yo no tengo ninguna vocación de criadero, pero quiero tener las dos eventualmente. Entonces, aquí va a aumentar el nivel de grito. Y me toca la suerte que el vecino mío que está al lado mío, porque este es un edificio que tiene 11 pisos, pero tiene solo 2 departamentos por piso, y el vecino que está al lado, su hijo es veterinario, y es veterinario de animales exóticos, así que por lo tanto, a pesar de que gritan, no tengo tanta resistencia de parte de ellos, por así decirlo. Oye, mucha gente está diciendo que muestres el loro, que quieren conocer el loro. Es que el loro es más difícil de trasladar porque es medio arisco actualmente y está ahí en la pieza de servicio, que es muy chica, pero una pieza de servicio que para él le sirve bastante bien. Y ahí está, y habla, y en el fondo me ha dicho a mí el que lo maneja, el que lo administra y lo cuida, y el que me hace todo el control sano del loro, de que en el fondo los loros hacen lo que tú acabas de decir, que se buscan la voz. Ellos se relacionan a través de la voz y eso es lo que le genera actualmente esa sensación de pertenencia y que van reconociendo, por así decirlo. Así que en una de esas, en algún día yo trato de llegar y justo traerlo, o si no, agarro el otro loro que tengo, que está embalsamado, que es Benito, que está fallecido ya, pero que lo tengo embalsamado y que lo tengo ahí, así que un día voy a traer el embalsamamiento y te lo muestro. Perfecto, porque sabes que la gente está preguntando mucho. Oye, Tomás, bueno, muchas gracias por acompañarnos, querido amigo. Como siempre, un agrado, un placer escucharte, un placer conocer tus ideas. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. A los amigos les digo que mañana estoy a las 19 horas 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce. El viernes estamos con la Pía Marinovich y vamos a estar con Óscar Andrade, que es re simpático. Óscar es un amor de persona. Y el día sábado tenemos un programa muy bueno. Vamos a estar, fíjate, Tomás, a las 7 de la tarde en el programa Sin Pelo de la Lengua, que tenemos todos los sábados. Vamos a tener a Roxana Carrut y el abogado que es el presidente de la Fundación de Personas Afectadas por el terrorismo en la Araucanía. Así es que vamos a estar conversando con esta gente. Roxana Carrut ha sufrido mucho, pobre mujer. A mí me da una pena espantosa lo que ha vivido esa pobre mujer. Tomás, que estén muy bien, un gran abrazo, querido amigo. Amigos, no se olviden de poner like, me gusta, compartir el video, suscribirse al canal, los que no estén suscritos, y nos vemos mañana a las 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce. Tomás.
Que estén muy bien. Un gusto. Muchas No, gracias. gusto. Hasta 2 semanas. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Chao, chao, chao.